Y bueno, hoy tenemos un acto que yo creo que es de los actos dentro de lo que tenemos de cauce también y con la Universidad de Oviedo y desde luego con la colaboración también del Ayuntamiento de Langreo y también la colaboración del periódico La Nueva España. Es una conferencia que bajo el título Otra política es posible nos viene a presentar el doctor en Sociología y alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizo, ¿no? Que ya estuvo con nosotros aquí en otra ocasión presentando otro ensayo, otro de los buenos ensayos que este hombre tiene. Y quizá la característica fundamental de este nuevo ensayo, Otra política es posible, sea quizá de las cosas que más necesarias tenemos en este país, ¿no? Es el intento demostrado desde el conocimiento de la academia y la práctica real de política de Ignacio, demostrar cómo es posible llegar a acuerdos, que es el intento permanente que toda su trayectoria desde el 2015 viene planteando en todas sus propuestas y documentos y textos que él plantea, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental de la conferencia, es decir, demostrar cómo se puede intentar llegar a acuerdos y él lo demuestra después de 30 años sin presencia del Partido Socialista en Alcañiz, que obtiene la mayoría y en este momento es alcalde, gobernando con Izquierda Unida y Ciudadanos. Y además, como sabéis, es diputado también de las Cortes, por las Cortes aragonesas y responsable de Educación y Cultura. Y muestra cómo en determinadas autonomías, en los temas centrales, que es, por ejemplo, los presupuestos, es decir, ese tema central que siempre es el que, pues se puede llegar, ¿no? Y entonces yo creo que fundamentalmente es la idea que se quiere transmitir, y sobre todo porque además él dice, y se apoya en un hecho que es real, que él dice que sobre todo trata por todos los medios, dice, cuando estaba preparando este ensayo, dice, tenía en sus manos un libro también que fue presentado aquí, que era del otro sociólogo, en el que dice que efectivamente, cuando estaba leyendo ese ensayo, dice, justamente es lo que yo pensaba, es decir, voy a tratar por todos los medios de explicar cómo se puede acercar uno a la verdad, sobre todo a partir de los hechos. Es decir, cómo se puede ir acercando, y ese que en este momento, con la situación tan dramática que tenemos a nivel mundial y general, no puede ser, creo que más, digamos, más importante, y sobre todo escuchar a personas que están por esa labor de intentar por todos los medios. Yo creo que bajo dos ideas centrales, ¿no? Por una parte, pensar que siempre en la política hay que estar para presentar y dar soluciones al estado de ánimo de los ciudadanos, y por otra, gobernar en un sentido más amplio y público para la mayoría, es decir, para compartir con esa gobernanza con la mayoría y si puede ser con todos mejor. Bueno, pues eso es lo que en general plantea, y además cuando entra en la parte de propia ya y de Alcañiz y demás, muestra cómo efectivamente hay una cosa que es fundamental, ¿no? Y es que siempre en la política con mayúscula tiene que haber un proyecto. Si no hay proyecto y no hay prioridades, lo demás es decir, eso es lo fundamental, porque hay que escuchar a los ciudadanos, pero no se puede estar escuchando a los ciudadanos todos los días con encuestas, sino tener la valentía de presentar un proyecto e intentar conseguir la mayoría explicando y atreviéndose a explicar la verdad. Bueno, pues esa es la idea que nos va a explicar este hombre. A su izquierda está Pilar García Cuetos, que es como sabéis, todo el mundo, vicerrectora de la universidad, y que nos va a decir también por la universidad unas palabras. Pilar, cuando quieras. Gracias, Kiko. Bueno, estoy nuevamente aquí, en casa, porque al fin y al cabo Langreo es mi casa. Y cuando Kiko me dijo que si podía venir, le dije que sí.
no voy a decir a quiénes he dejado plantados, pero bueno, también en política universitaria hay que establecer prioridades, y la prioridad me parecía que tenía que ser esta por muchos motivos, por el compromiso que tiene aquí la universidad, y sobre todo porque presento no solo al alcalde de Alcañiz y a un ensayista, sino a un compañero universitario, que eso para nosotros siempre es muy importante. Porque al fin y al cabo, me decía Kiko que comentara algo, bueno, pues Ignacio es un universitario que nos acerca a una, parece que es una novedad, ¿no? Esta generación de universitarios que han tomado partido en la política y que saliendo de la academia se han comprometido en la renovación de la política. No es una novedad. Realmente, en los momentos más críticos de España, en lo que se llamó la Edad de Plata, nuestra renovación, cuando comenzamos a principios del siglo XX a modernizarnos como Estado y posteriormente en la transición a la democracia, hubo universitarios y universitarias que se comprometieron en la política. Ese compromiso no es nuevo, no es específico de la generación de Ignacio, pero sí es un compromiso importante, porque realmente la experiencia que se acumula y el conocimiento que se acumula en lo que ahora llamamos pomposamente academia, yo prefiero seguir llamándolo la universidad, ¿vale?, por la universalidad de los saberes, pues es importante y puede ser útil. Siempre pensamos que la utilidad del conocimiento de la universidad, de lo que se crea, está sobre todo en los laboratorios, en las batas blancas, en los estudios para la medicina y para los grandes avances tecnológicos. Pero hay una parte muy importante de ese conocimiento que nos ayuda a entender el mundo, que nos ayuda a entender los problemas que hay en ese mundo, y en algún caso esa reflexión y ese conocimiento llevan a las personas, como es el caso de Ignacio, a comprometerse efectivamente desde esas reflexiones en cambiar la sociedad. Ignacio es un universitario de los que pertenecen a la generación más golpeada, más machacada, que más dificultades ha tenido, y sé que es uno de los temas que le preocupan, porque los cambios, las dificultades económicas, las políticas restrictivas en la universidad, los presupuestos reducidos, los recortes en plantilla, han hecho que no una, sino dos generaciones enteras de universitarios y de universitarias hayan perdido la oportunidad de enriquecer y renovar unas plantillas que cada vez están más envejecidas. Pertenecen a esa generación que no ha podido hacer una carrera, digamos, normal, porque se han visto limitados, y él tiene unas reflexiones sobre esto por ello. Eso no significa que su trayectoria sea menos valiosa, menos brillante desde el punto de vista universitario. Ha sido profesor invitado en universidades europeas, en universidades norteamericanas, ha sido profesor en varias universidades españolas. Es el periplo que normalmente ha tenido que seguir muchas de las personas de su generación, que no han encontrado un sitio en un momento adecuado, y esto quiero resaltarlo porque parece que, bueno, si no estás en un sitio, si has tenido que ir de un lugar para otro, parece que es que algo ha fallado. No ha fallado la universidad a todo ese profesorado, no han fallado ellos. Y a mí, bueno, me interesa resaltar que es profesor de sociología aplicada y sobre todo en la relación entre la universidad y la política. De todo lo que él ha analizado, a mí me interesa especialmente sus reflexiones sobre lo que se llama la política comparada, sus reflexiones sobre la situación de la universidad. Son antiguas, pero a mí en su momento me parecía que daban bastante en el clavo de los problemas que a día de hoy mantenemos en la universidad, todos nuestros problemas de precariedad, de falta de renovación del profesorado, falta inadecuada financiación y sobre todo el problema fundamental, que la universidad no es el espacio en el que las desigualdades se equilibran en la sociedad y entre los jóvenes de nuestra sociedad para formarse. Es un aspecto importante
que él tocó, yo creo que de una manera potente. Me interesa también que se dedique o que sea alcalde en esa España que también llamamos vaciada, como si se hubiera vaciado sola, ¿no? Si fuera culpa suya, me hace mucha gracia. La España que se ha vaciado, bueno, porque se ha vaciado, que haya tomado ese compromiso. Y también me han interesado mucho de sus áreas de análisis, sus áreas de interés, desde un punto de vista, pues eso, científico, porque al fin y al cabo los ensayos son una forma de hacer ciencia propia de las humanidades y de las ciencias sociales. Me interesa sobre todo que haya reflexionado sobre ese hombre medio, ese hombre común y corriente que al fin y al cabo es el que genera la sociedad, el que espera que se solucionen sus problemas, el que vive los desencantos y las frustraciones y el que es, digamos, que presa o sufre esa ira, ese enconamiento que también se refleja en la política y que lleva a una sociedad tremendamente enfrentada. El caso de Estados Unidos o el caso de Francia en este momento son bastante claros en este sentido, ya sin llegar a extremos de guerra. Él plantea a partir de esas reflexiones y de su compromiso como universitario en la sociedad que efectivamente otra política es posible y otra manera de hacer las cosas, más inclusiva, más integradora, que son términos que utilizamos mucho y que pensamos que son solo para determinados aspectos, no también para la política, y como decía, bueno, de alguna manera mantiene ese compromiso que la Universidad Española en los momentos más críticos de nuestra historia ha tenido, sobre todo en los años 30 y a partir de los 70 y 80 con nuestra sociedad. Es probable que en un momento en el que nos hace falta encontrar espacios de acuerdo, reflexiones como la suya nos ofrezcan una alternativa y una salida, aunque ahora todo nos parezca tremendamente oscuro. Y muchísimas gracias, Kiko, bienvenido Ignacio, y le dejaremos la palabra a él cuando Kiko lo considere oportuno. No, ya lo puede tener. Vale, ¿os molesta si me quito para hablar? Vale. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la asociación, sobre todo a Kiko, por invitarme otra vez aquí a Langreo. La verdad es que venir aquí a Asturias me encanta, vengo con una cierta frecuencia porque tengo amigos aquí, pero he estado más veces en Langreo y es un sitio que me gusta mucho, así que estoy muy contento. En cuanto me lo propuso ya hace unos cuantos meses, costó encontrar la fecha porque no era fácil, pero la encontramos y estoy muy feliz de poder estar hoy aquí. Y en segundo lugar, muchas gracias por las presentaciones. La verdad es que cuando hablan de uno, a mí por lo menos me ruboriza un poco, sobre todo porque me va recordando lo que he hecho. A veces hay cosas que ya ni me acordaba que había hecho, no sé si con buen criterio, pero que muchas gracias por la amable presentación. Estabas recordando mi etapa universitaria, que tampoco hace tanto, porque yo sigo siendo profesor de la Complutense, pero mi excedencia, allá por el 2015 es cuando dejé la universidad para entrar en política y me parecía el Pleistoceno con la cantidad de cosas que han pasado en estos 7 años, ¿no? Y yo es verdad que me salvé, tuve la suerte dentro de mi generación que conseguí la plaza, estabilizar, pero es verdad que muchos compañeros míos tuvieron que irse al extranjero y siguen allí, no han podido volver y siguen en el extranjero. Así que es verdad que el tema universitario es una cosa que me interesa muchísimo, que pude desarrollar durante un tiempo en el Congreso de los Diputados como portavoz de universidades y que ahora dentro de mis posibilidades pues, lo intento en Aragón porque es verdad que están transferidos menos la UNED, todo lo demás ya es una competencia autonómica y sigo muy vinculado a la política universitaria porque la verdad es que es una de las cosas que me apasionan, ¿no? Lo que pasa es que, y aquí ya empiezo a hablar de mi libro y de mi conferencia, que es lo que he venido a hablar. Lo que pasa es que como han pasado tantas cosas, decía mi maestro, mi director de tesis doctoral fue José María Maraval, quien fuera ministro de Educación en los 80. Y él me dijo, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que estaba con muchas ganas de escribir cosas, de colaborar en los medios de comunicación, que es algo que hago frecuentemente, ¿no? Escribir artículos en prensa. Me decía, Ignacio, a mí mi padre, que era José Antonio Maraval, el historiador, me dijo, me enseñó una cosa y yo te la enseño a ti. Digo, ¿cuál? Y dice, escribe cuando tengas algo que decir. Y la verdad es que cada uno de mis libros, que este es el cuarto, además de mi tesis doctoral, son libros donde
quería decir algo, es decir, que tenía la necesidad de contar algo, ¿no? Lo que pasa es que los libros anteriores, pues en el fondo eran más académicos o contenían debates más, entre comillas, intelectuales, y este quizá, entre comillas, es el libro más personal, y lo cuento un poco al principio. ¿Y por qué? Porque, como digo, hace 7 años entré en política y de repente han pasado muchas cosas en tan poco tiempo que tenía la necesidad de expresar por lo menos cómo lo había vivido yo por dentro, trazar un relato y sobre todo trazar cuáles son los principales problemas que yo veo en la política española. Y problemas que no son solo nuestros, de la política española, sino que se pueden observar también en otras democracias. Y además, el contenido del libro, que yo creo que por gente que también lo ha leído me ha venido a decir algo parecido, es verdad que empieza un poco pesimista, porque empieza con el relato de los hechos, con el bloqueo institucional del año 2015, pero acaba muy optimista porque para mí la política municipal ha sido un descubrimiento. Es decir, yo no había sido nunca ni concejal, ni había estado nunca en un ayuntamiento. De hecho, el día que entré por primera vez en el Ayuntamiento de Alcañiz ya como alcalde, me presentaron al interventor y al secretario y no sabía ni para qué servían. O sea, solo me dijeron que esos señores mandaban mucho, nada más. Y luego he ido descubriendo que efectivamente tenían razón, que mandan mucho. Pero no sabía ni para qué era un secretario ni qué para era un interventor. Así que era todo por descubrir y, como digo también, y estaba ahí porque la gente había querido. Es decir, porque yo me presenté en un sitio donde hacía 30 años que no ganaba el Partido Socialista y que tenía 3 concejales de 17, por lo tanto era como una misión imposible. Y de repente, pues por diferentes circunstancias, pasamos de 3 a 7 concejales y además un grupo de concejales que no todos pensaban como yo, que era de Izquierda Unida y de Ciudadanos, dijeron que estaban dispuestos a apoyarme, ¿no? Y eso es una cosa que está en el libro y que lo digo en algunos sitios, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta justamente de la política municipal, justamente es que he descubierto que me puede apoyar en mucha gente que no piensa como yo. Y eso me parece interesante y lo iré contando ahora porque tiene que ver con el libro, ¿no? Pero en la política municipal he descubierto algunas cosas que no veía en la política nacional, pero que me han servido para reflexionar sobre lo que nos está pasando y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Es verdad que la política municipal es la primera trinchera de la política, es el primer sitio donde la gente va a reclamar cosas, tengas o no tengas las competencias, es decir, que por mi despacho pasa gente que te viene desde pedir trabajo a que le quites una multa, es decir, que te ven a pedir de todo. Y muchas cosas no son competencia tuya, pero la gente está esperando que le resuelvas sus problemas, aunque no puedas hacer nada o aunque no puedas, digamos, no entre dentro de tus funciones, ¿no? Pero eso es algo que vas aprendiendo, que la política consiste en dar respuestas incluso a cosas que son difíciles de resolver. Además, es la política que más transforma la sociedad. Es decir, es verdad que ha habido una pandemia de por medio y no hemos podido desarrollar todo nuestro programa, pero bueno, pues hace un mes inauguramos un centro de día, que no existía en Alcañiz un centro de día, estamos construyendo una residencia, ha empezado a funcionar este año la UNED en Alcañiz, que tampoco estaba. Son cosas muy inmediatas y son semillas que transforman la vida de la gente, a diferencia de otras políticas de otros ámbitos, donde seguramente pues yo he tenido la suerte que en el Congreso de Diputados intervine muchas veces e incluso estuve en la legislación de varias normas, como la de prácticas universitarias, estuve en la gestación de esa ley, o también la de ley de contratos públicos, también tuve mi influencia, que ahora cualquiera que esté en política municipal sabrá de qué le estoy hablando, y sí, una ley complicada. Pero, claro, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo allí. Ahora, cuando soy alcalde, he dicho, vaya lo que hicimos. Menuda norma. Ahora que la tengo que cumplir. Entonces, vi que hacía cosas que son importantes, pero que lo que hago ahora me parece mucho más importante, porque efectivamente sí que cambió la vida de las personas, ¿no? Y entonces todas esas experiencias me han hecho trazar un relato de cuáles son los problemas que yo observo, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas? Y vamos a entrar un poco, no voy a contar todo el contenido exacto del libro para que lo leáis, es decir, que al final lo que quiero es que le lean, pero sí que por lo menos para abrir, si queréis, un debate, porque en las otras veces que yo he estado la gente luego se anima a participar, así que si me permitís os voy a provocar un poco, voy a lanzar unas cuantas ideas aquí de provocación y así podemos hacer luego un debate sobre algunas cuestiones, ¿no? Los primeros de los elementos que yo observo en la política nacional y que no observo en la política local y municipal y autonómica es todo lo que tiene que ver con la polarización. La polarización, que consiste en que los extremos son los que dominan el debate público, el espacio público compartido es dominado por los extremos de las posiciones políticas, pues es verdad que dentro de los análisis que se hacen, a veces tenemos la tentación de decir que los demás polarizan porque son malvados, porque son malas personas, tienen malas ideas. Y lo que hago en el libro básicamente es demostrar que todo en el fondo es una estrategia electoral.
que al final el que polariza lo hace porque es la única forma que tiene de ganar las elecciones. Así que la polarización que hay en nuestro país, que es una polarización que proviene de los Estados Unidos, que son los primeros que polarizaron allá por los años 70 y 80, y que tiene unos intelectuales o unos estrategas que teorizan de por qué es bueno polarizar en política, y hay gente que piensa que es bueno polarizar para la democracia, y lo dejo ahí, si queréis luego podemos explicar por qué. Pues estos estrategas en el fondo lo que dicen es la única forma que tenemos para ganar las elecciones es llevar el debate público al extremo. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolla la política la haces en un contexto muy determinado. ¿Y cuál es el contexto que hay en España? Pues en España el contexto en el cual se ejerce la política es que el 25% de la gente se considera de izquierdas, el 25% de la gente se considera de centro-izquierda y el 20% de la gente se considera sin ideología. Es decir, que básicamente tenemos un 65% de la gente que no tiene ideología o que es de centro-izquierda o de izquierdas. O dicho de otra manera, los conservadores lo tienen muy difícil para ganar las elecciones. Entonces, cuando los conservadores lo tienen muy difícil para ganar las elecciones, tienen que utilizar elementos que no son ideológicos. Es decir, que para que uno acabe votando al Partido Popular, tiene que ser por razones no ideológicas, porque si todos votáramos por razones ideológicas siempre ganarían los mismos, ya que la mayoría es de centro-izquierda. Así que la estrategia que hace el PP cuando está en la oposición es llevar el debate público a temas no ideológicos. El debate territorial, que no es de izquierdas o de derechas, la corrupción, que no es de derechas o de izquierdas, el terrorismo, que no es de derechas o de izquierdas, y así, llevando el debate público a elementos no ideológicos y situarlos en un extremo para que el adversario, pues si yo soy el que está en contra del terrorismo, imaginaos lo que somos el resto, pues casi proterroristas, como dicen, ¿no? Y si uno está en contra de la corrupción es porque los demás son corruptos. Así que lo que hacen es introducir elementos no ideológicos, llevarlo al extremo y situar al adversario en ese escenario. De tal forma que lo que buscan es básicamente que los suyos se movilicen mucho, su espacio, el centro-derecha, y que entre los sin ideología y los de centro se generen unas ciertas dudas para que dejen de votar a partidos progresistas y voten a partidos conservadores. Y esa es la estrategia sistemáticamente que hace el PP en este país. Y el libro pues, lo demuestra con datos y traza y cuenta quiénes son los autores intelectuales de esto, porque está muy teorizado en Estados Unidos, hay muchos estudios sobre ello, analizando los programas, la comunicación política, los spots publicitarios, es decir, que es un libro que va a todo eso. Básicamente lo que se hace es sustituir las ideas y las ideologías por consignas extremas y tender hacia la desideologización del debate. Y claro, la conclusión al final es verdad que no es muy pasional porque es muy racional, pero en el fondo es decir, bueno, esto nos pasa porque tenemos un país mayoritariamente progresista y la única forma que tienen los conservadores de ganar las elecciones es polarizar. Así que le quito un poco de carga moral al debate, intento explicar por qué sucede eso, ¿no? Claro, ¿la receta cuál es? Pues menos polarización, es decir, intentar buscar acuerdos o intentar ir a políticas donde la polarización no tenga espacio y donde seguramente si tú llevas una estrategia de huir de la polarización, pues el otro lo empieza a tener muy difícil. Si tú decides entrar en la polarización, ahí te ganan. Entonces, claro, el posicionamiento que decía Kiko hace un momento siempre el mío ha sido huir de las polarizaciones, huir de los extremos e intentar tener un debate público basado más en los argumentos que en los argumentarios, más en las ideas que en las ideologías. Es decir, que intentar, usando términos futbolísticos, bajar el balón al suelo y desmontar al adversario, pues tocando la pelota fuera de los extremos e intentando llevarle a los debates de argumentos, ¿no? Eso yo creo que produce réditos y si entras en la estrategia de la polarización, que puedes entrar, pues no solo alimentas a los extremos, sino que puede ser que al final te acaben ganando las elecciones. Por lo tanto, la primera receta que yo propongo es vamos a abandonar la polarización e intentemos llevar la política española por la centralidad. Y es donde ellos lo van a tener más complicado, ¿no? El segundo elemento de la política española es que es una política que se basa mucho en la batalla de la opinión pública, sobre todo con dos ingredientes, que son los debates culturales y los debates identitarios. Hablamos mucho de nuestras identidades, de quiénes somos como personas y de dónde hemos nacido y cuál es nuestro territorio. Entonces nos importa mucho nuestra identidad, nos importa todo lo que tiene que ver con las batallas culturales. El problema que tiene eso es que si tú entras en ese escenario, los debates socioeconómicos desaparecen. Y a mí, claro, como progresista, que está muy preocupado por la desigualdad, pues me preocupa que hablemos poco de desigualdad y hablemos mucho de otras cosas.
Y me preocupa porque además España es uno de los países de la OCDE que tiene el estado del bienestar menos redistributivo, es el que menos igualdad genera y por lo tanto el que necesita de más políticas redistributivas, de una mayor reforma del estado del bienestar para generar más igualdad, ¿no? Pero además de todo eso, lo que me preocupa es que además de tener esos ingredientes muy identitarios y muy culturales, hay un segundo elemento y es aquí donde también empieza la provocación, y es que creo que el debate de la opinión pública ha cogido tal protagonismo que se le ha dado la vuelta a lo que es el ejercicio de la política. Hace un momento estábamos hablando de cómo había una generación de plata de políticos de los años 80 que eran universitarios y que se habían metido en todo este negociado, pues los Marabal, Almunia, Solana, Solchaga, una generación. Claro, ¿cuál era la forma que ellos tenían de entender la política? Consistía en que ellos tenían un proyecto político para este país, que lo defendían y convencían a una mayoría de que era lo mejor. Y les decían, lo mejor para España es que tengamos una democracia como los demás, un estado del bienestar moderno, que entremos en Europa. Y ese era el proyecto político que defendieron y con eso ganaron 202 escaños. ¿Cómo funciona ahora la política? Pues ahora funciona al revés. Ahora dice, ¿qué es lo que quiere la gente? Pues nosotros también. De tal forma que se le da la vuelta a la acción política. El político ya no proyecta un modelo de sociedad que defiende y convence a los demás, sino que el político pone las orejas, pone el oído y dice, ¿y por dónde va la sociedad? Pues yo también, por ahí. ¿Qué pasa cuando uno hace eso? O sea, ¿qué pasa cuando la política se reduce a hacer lo que quiere la gente? Pues que, por ejemplo, desaparecen los proyectos políticos, porque, claro, si la política consiste en hacer lo que quiere la gente, ¿dónde está el proyecto? Lo que diga la gente. No hace falta tener un proyecto. Además de eso, no tenemos en cuenta algunas cosas más. Por ejemplo, que la gente cambia de opinión. De tal forma que a lo mejor hoy quieren A y mañana quieren B. ¿Y qué haces? ¿Vas cambiando de opinión en función a lo que quiere la gente? O la gente quiere cosas contradictorias entre sí. A veces quiere que le baje los impuestos y le subas el gasto público. Quiere pagar menos impuestos, pero quiere más educación y más sanidad. ¿Y eso cómo lo cuadras? De tal forma que cuando la política actual, que ha caído en esa patología, porque eso ha existido antes, no es la primera vez que sucede en política, pues creo que una parte de la crisis política por la que vive nuestro país tiene que ver con eso. Esto se inicia especialmente en el año 2011 con el 15M, donde de repente hay una explosión ciudadana por desafección, porque la gente siente que no se siente representada, y la respuesta que se da a eso es, bueno, como no representamos, lo que vamos a hacer es hacer lo que vosotros queráis. Y es ahí donde la crisis política lleva 10 años entre nosotros, porque si os dais cuenta tampoco ha desaparecido. Los partidos aparecen, desaparecen. Es verdad que los partidos tradicionales siguen allí, pero han pasado de tener el 90% del voto a tener el 55% del voto y siguen sin superar esa cifra. Por lo tanto, la crisis política sigue vigente, la crisis de los grandes partidos, y van surgiendo, pues surge primero Podemos, luego Ciudadanos, ahora Vox, las plataformas ciudadanas. La gente sigue buscando respuestas a sus problemas. Y claro, la propuesta que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, porque mi anterior libro ya también trataba, el anterior no, el segundo libro, el de la crisis de representación, ya hablaba sobre esto y aquí lo desarrollo un poco más porque creo que la política en nuestro país está mal enfocada bajo ese punto de vista. Yo siempre digo que la mejor definición de la política es la que da Felipe González. Felipe define la política como hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver cuál es el estado de ánimo y hacerse cargo de él en el sentido de decir, bueno, yo sé que te sientes mal porque tienes todos estos problemas, yo te los voy a resolver. No les dices, oye, ¿qué quieres que haga? No, dices, no, tú tranquilo que yo sé cuál es tu estado de ánimo y yo te voy a resolver tus problemas. Y eso es un poco más complicado que todo eso, porque al final es tener una visión de la política que aspira a construir mayorías, que aspira seguramente a tener un proyecto político compartido por mucha gente y que dé respuestas a los problemas, ¿no? Y lo pongo en el libro, lo cuento con algunos ejemplos, ¿no? Usando, si me permitís, el símil de la España vacía. Claro, yo cuando me presento en un pueblo como Alcañiz, es la provincia de Teruel, que es la zona cero seguramente de las plataformas ciudadanas y de la España vacía, ahí surge Teruel Existe. Pues es verdad que ¿cuál es el estado de ánimo de los turolenses o de los alcañizanos? Pues es de desánimo y desafección por diferentes motivos. Sienten un gran desagravio comparativo con el resto de territorios. Creen que siempre se ha invertido mucho más en los demás sitios que en Teruel. Que no hay carreteras, que no hay trenes, que no hay hospitales. Así que ellos sienten que se les ha hecho menos caso que a los demás. Sea verdad o cierto, porque a lo mejor cuando uno va a los datos se da cuenta que no es tan cierto. Pero bueno, eso es lo que siente la gente. Ese es su estado de ánimo. De que están en una sensación de agravio comparativo. Y además sienten que están olvidados, sienten que nadie se acuerda de ellos y llevan muchos años movilizándose pidiendo un conjunto de infraestructuras que nunca acaban de llegar. Así que están enfadados con una gran desafección.
Y cuando uno tiene un grupo de gente que está enfadada con desafección, puede hacer dos cosas. Puede decirles, oye, tienes razón para estar enfadado. Y les animas a estar enfadados. Y enfádate más. Y tienes razón, porque es que nunca, aquí no se ha hecho nada en 40 años. Y lo que hay que hacer es, que es un poco lo que hace Teruel Existe. Se planta allí y dice, es verdad, tenéis toda la razón del mundo. Y si nos votáis, como seremos determinantes, nos darán las carreteras, los trenes y no sé cuántas cosas más que necesitamos. ¿Y qué es lo que optamos algunos? Pues decirles, mirad, yo entiendo que estáis enfadados, pero si me permitís, yo me voy a hacer cargo de ese enfado y os voy a dar una solución. Que la solución, por cierto, no pasa por hacer carreteras y trenes. La solución de la despoblación es muy compleja, es de largo plazo, que tiene que ver con desarrollos endógenos del territorio, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con un conjunto de elementos, porque nadie va a venir de fuera a salvarnos. O nos salvamos nosotros mismos o esto no tendrá salvación. De tal forma que, por ejemplo, después de hacer estas reflexiones, cuando hicimos la campaña electoral, el cartel, que nosotros sí fuimos por libre, e hicimos un cartel que salía mi foto, que ponía algo así como contigo, haciendo el doble juego del que salía en la foto y el que estaba leyendo el cartel, contigo, Alcañiz tiene futuro. Es decir, lo que le decíamos a la gente no es tienes razón para estar enfadado, le decimos yo estoy dispuesto a hacerme cargo de tu estado de ánimo, estoy dispuesto a hacerme cargo de lo que quieres, que es que esto tenga futuro, ¿no? Entonces, es una forma distinta, porque ya ahí hablamos de un proyecto político y un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, donde además les decimos la verdad a la gente, en el sentido que nadie les dice que hay recetas fáciles para problemas complejos, que las carreteras, por ejemplo, son de ida y vuelta, y que todo lo que dicen los estudios es que cuando tú haces una carretera, una autovía en un sitio despoblado, ¿sabéis cuál es la respuesta? Que se despuebla más. Porque lo que hace la gente es, hombre, ya que se va antes al pueblo, casi que me voy a vivir a Zaragoza y ahora voy más rápido. O cuando pones un tren, pues pasa lo mismo. Pero claro, eso decírselo a la gente cuesta, porque si estás en una sala llena de gente Teruel Existe y decirles, oye, que si os hacemos la carretera va a haber menos gente todavía, pues imaginaos cómo se ponen, como motos. Entonces, hay que tener un cierto capital político y valentía para hacer una cosa que en política no es muy común, que es decir la verdad. Decir a la gente cómo funciona el mundo. Y eso no siempre es sencillo, porque claro, es muy fácil decir a la gente lo que quiere escuchar. Eso es lo sencillo. Lo que es complicado es decir a la gente lo que está pasando y decirle pues que de vez en cuando la gente está equivocada. Yo creo que la gente no siempre tiene razón. A veces la tiene y a veces no la tiene. Y eso en política suena raro decirlo para un político, pero yo creo que es la única solución que tiene nuestro país para hacer eso. Y no es que yo sea una persona, un iluminado, no, eso yo lo he visto hacer antes, ¿no? Esto me lo contaba a mí, por ejemplo, José Luis Corcuera. Corcuera te contaba cómo en los años 80, cuando estaban con todo el proceso digamos, de desmonte de las navieras, especialmente, por ejemplo, en el puerto de Sagunto, pues como el señor bajaba allí delante de 2.000 personas con un mono azul encima de un taburete y les decía, ¿qué queréis? ¿Que hagamos barcos o becas para vuestros hijos? Elegid, toda la vez no puede ser. ¿Qué queréis que hacemos con los barcos si nadie nos los compra? ¿Nos los comemos? ¿Nos comemos los barcos si nadie los compra? Yo sé que eso no es fácil de escuchar en una fábrica llena de 2.000 personas, pero es que esa era la verdad. Es que no había otra. Entonces, claro que ha habido momentos en los cuales en nuestro país ha habido una generación de políticos que tenía un proyecto para el país, que lo defendía aunque tuviera costes para ellos, aunque tuviera o implicara huelgas, protestas, pero la verdad es que yo creo que el mayor proyecto de transformación de nuestro país fue entre el año 82 y el año 96 y en muchos aspectos seguimos viviendo de aquello, de muchas cosas que se hicieron entonces, ¿no? Por eso, a veces en el libro pues sí que hago comparaciones entre la política actual y la política anterior y en lo que creo que ha sido la clave de la transformación, y de ahí el libro de Otra política es posible, de cómo se ha dado la vuelta a una política en la cual consistía en tener un proyecto de país que defendías ante la gente aunque tuviera costes, a una política como la actual que consiste en hacer lo que quiere la gente. Y claro, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal y por eso yo creo que estamos en muchos de los líos en los que estamos, ¿no? Es decir, que por eso muchos de los problemas no se acaban de resolver o hay una crisis política que no se acaba de resolver, ¿no? Eso yo siempre lo pongo también usando otro símil, ¿no? Es el de los barcos. Uno cuando lleva un barco puede hacer dos cosas, puede desplegar las velas y ir donde te lleve el viento y puedes acabar contra las rocas o dando vueltas sobre ti mismo, o puedes saber a qué puerto quieres ir. Entonces tú vas llevando el barco al puerto y eso a veces pues te vienen olas de frente, a veces te viene el viento de frente, pero la cuestión es que tú tienes que saber dónde quieres ir, ¿no? Y en política a veces pasa eso, hay gente que sabe dónde quiere ir y hay gente que despliega las velas y donde le lleve, o sea, signifique eso lo que signifique, ¿no? El tercer elemento que yo creo que también lo digo para provocar, y de nuevo,
es para abrir debate, porque a veces cuando abro estos debates la gente, algunos se enfadan y todo. Es todo como el funcionamiento de los partidos. Los partidos políticos en nuestro país se han visto, en el fondo, afectados por esta forma de hacer política. Y en su funcionamiento interno, pues están funcionando también en cierta forma así, ¿no? Y lo pongo siempre con un ejemplo que, de nuevo, lo digo para abrir el debate, no porque esté en contra de ellas. Pero sí que creo que en nuestro país hemos introducido algunos mecanismos de funcionamiento interno de los partidos sin los anclajes, contrapesos necesarios para que eso funcione bien. Y me estoy refiriendo a, para mí, la mayor transformación que han tenido los partidos políticos en el siglo XX, ya en Estados Unidos, que es donde empieza esta moda en los años 60, y que hemos seguido en Europa en la actualidad, la más reciente, que son las primarias. La mayor transformación de los partidos es las primarias. Hemos pasado de unos partidos que tienen unas estructuras con unos cuadros a unos partidos donde los cuadros ya no tienen un papel tan importante porque el líder se relaciona de forma directa con los militantes. Eso no es que sea ni bueno ni malo, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no se han introducido en la reflexión? Y que conste que en España se introducen por un amigo mío, que el día que se quiere presentar a las primarias dice o votan todos los militantes o no me presento, que se llama Eduardo Madina. Entonces él dice, oye, que yo voy, pero aquí votan todos o nada, ¿no? Y esto lo habla muchas veces con él. Bueno, pues, ¿cuáles son los problemas que plantea dentro de la disfuncionalidad? Primero de los problemas, un problema institucional. Las primarias nacen en países presidenciales, no parlamentarios. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un país parlamentario nosotros elegimos a unos diputados que luego elegirán al primer ministro. Pero en un país presidencial la gente vota directamente al presidente. De tal forma que, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder cosas que suceden muchas veces en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas que te dicen, oye, no tengo la mayoría, muy bien. Y vamos a pactar con A, B y C, muy bien. Y te dice de repente C, oye, que yo te apoyo, pero solo pongo una condición. ¿Cuál? Que tu candidato no sea alcalde. Pero si ha ganado las primarias, bueno, tú ya te apañarás con los tuyos. Yo te digo que si quieres la alcaldía, ese no. ¿Y qué haces? ¿Sacrificas las primarias para tener el gobierno municipal? ¿Sacrificas el gobierno municipal por defender las primarias? Claro, cuando la gente no vota de forma directa a su presidente o a su alcalde, pues tenemos un mecanismo que es muy presidencialista con un sistema político que no es nada presidencialista. Y eso puede producir disfunciones sobre las que habría que reflexionar. Segundo elemento, cuando surgen las democracias, especialmente en Estados Unidos, para mí el mejor libro de ciencia política, lo digo siempre, es El Federalista, de Federalist Papers, que es básicamente una recopilación de los artículos que hicieron los padres de la Constitución norteamericana, cuando estaban haciendo la Constitución de Estados Unidos, y estaban debatiendo sobre cómo tenía que ser una democracia en un país, ¿no? Y hay un montón de reflexiones de todo, desde el voto censitario a cómo tienen que funcionar los partidos, los parlamentos. Entonces, la mayor preocupación que tienen los padres de la Constitución americana, que yo creo que es la mayor preocupación que debe tener una democracia, es que el que tenga el poder no abuse de él. Esa es la mayor preocupación, que el que tenga el poder no lo use en contra de las minorías, de las mayorías. Y para que eso no suceda, lo que hemos inventado en las democracias son los contrapesos. Los parlamentos, los tribunales constitucionales, los sistemas federales. Es decir, nuestras democracias están llenas de elementos que hacen de contrapeso al que tiene el poder, para que se sienta controlado, para que tenga que dar explicaciones, para que no tenga todo el poder él, sino que esté repartido entre diferentes instituciones y organismos. ¿Y qué pasa? Pues que en los partidos políticos eso ahora ya no funciona. El que tiene el poder lo tiene entero y los contrapesos desaparecen. Apenas hay controles internos. De tal forma que hemos llegado a ver en alguna ocasión donde vas a un comité y dicen, mira, que es que la rendición de cuentas va a ser en un polideportivo, que vamos a hacer un momento un meeting, y si quiero decir algo, pues no se va a decir nada, que se acabó. Entonces, creo que un partido necesita de contrapesos, porque la democracia es algo más que votar cada 4 años. La democracia es lo que sucede además entre urna y urna, en el medio, ¿no? Y eso no significa de nuevo que las primarias estén mal, sino que hay que reforzar los contrapesos para que el que tenga el poder pues tenga que dar explicaciones y tenga que justificar por qué hace lo que hace, no haga lo que quiera en muchas ocasiones, ¿no? Y eso creo que es un debate que habría que tener en algún momento, ¿no? Y el tercer elemento es algo que a veces no se piensa demasiado, pero habría que pensar a veces por qué vota la gente como vota. Entonces, en una democracia, en unas elecciones generales, la inmensa mayoría del voto es ideológico. Votamos porque somos de izquierdas o de derechas. Pero dentro de un partido, ¿la gente vota por razones ideológicas? ¿O por qué vota? Cuando vas a una agrupación, ¿por qué cada uno de los grupos vota como vota?
porque además suelen votar de la misma forma casi todos. De tal forma que además si hay dos fracciones y uno dice que va con A, el otro va con B. Y así sistemáticamente. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que hay detrás del voto? ¿Por qué uno vota como vota? Pues yo creo que ese debate no se ha abierto lo suficiente y que a veces nos daría alguna pista de por qué se producen algunos resultados y por qué a veces observamos algunas cosas, ¿no? De tal forma que yo creo que siendo partidario, porque yo he escrito, si buscáis mis artículos en El País, yo creo que soy el primero que defiende las primarias en el año 2003, en un artículo que se titulaba La selección adversa en los partidos. Y en el año 2003 escribí un artículo en El País defendiendo las primarias, para secretario general, no para candidato a presidente del gobierno, para secretario general. Y lo he escrito muchísimas veces y estoy a favor de ellas. Pero que esté a favor de algo no significa que piense que es perfecto, sino que creo que tenemos que hacer algunas cosas para que sean mejores de lo que son, ¿no? Y hay algunas disfunciones sobre las que tenemos que pensar. Disfunciones institucionales, como digo, al ser de un sistema parlamentario, disfunciones de controles internos, por el tema del abuso del poder, y disfunciones sobre por qué la gente vota como vota, ¿no? Y el último tema, hablo de más cosas, pero no quiero todo, porque quiero que leáis el libro, entonces no voy a hablar de todo. Pero sí que hay alguna cosa más que me gustaría decir para así poder también abrir el debate, que es el tema de la España vacía o vaciada. Me preocupa porque creo que va a jugar un papel muy importante en los próximos años. No soy de los que cree que vayan a tener 12 diputados, eso no va a suceder. Seguramente tendrán 3 o 4, habrá uno por Jaén, uno por Soria, uno por Teruel. No sé si en algún sitio más, me cuesta verlo, que puedan tener más allá de Jaén, Soria, Teruel, a lo mejor Cuenca y poco más. Yo sé que aquí en Asturias también hay algún movimiento y eso, pero tienen complicado porque para que esas reivindicaciones se traduzcan en escaños, necesitas una estructura detrás. Y claro, Teruel tiene 20 años y Soria ya tiene 20 años. Pero muchas plataformas que han surgido en Zamora, en Burgos o en Palencia tienen 3 meses. Entonces, uno de los elementos que hace que estas plataformas triunfen es que tienen una trayectoria de muchísimos años detrás que llevan movilizándose durante muchísimo tiempo. De tal forma que por eso digo que el movimiento va a ser limitado. Pero es verdad que hoy en día en el Congreso de Diputados con 4 diputados eres capitán general. O sea, puedes condicionar todo. Por lo tanto, aunque sean pocos, van a tener una influencia notable en las leyes, en los presupuestos, en las investiduras, ¿no? Por eso creo que es relevante detenerse en ellos y porque creo que ya que hemos introducido un debate muy identitario, pues que más identidad que soy de Teruel, soy de Cuenca o soy de Soria. Es decir, que en el fondo es una réplica de los partidos nacionalistas que son los que han estado durante 40 años pues en nuestro país teniendo una notable influencia en la gobernabilidad, ¿no? Por lo tanto, son unas plataformas que van a tener una cierta influencia, aunque sean pocos, y que además van a condicionar bastante la política de nuestro país, porque en el sistema multipartidista que ha venido para bastante tiempo, pues seguramente con esos 4 diputados van a poder condicionar bastantes cosas, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que yo veo en estas plataformas? La primera es que no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de infraestructuras, pero no de país. Y para cuando uno está en política no solo tiene que tener una opinión sobre las autovías y los trenes, tiene que tener alguna opinión sobre la eutanasia, o sobre el aborto, o sobre la igualdad de género. Y no sé cuál es su opinión, no sé qué es lo que van a opinar ellos, pero no parece que tengan una opinión muy fundada sobre ello, ¿no? Y eso a mí me parece importante porque las cuestiones morales en política son importantes. En segundo lugar, me preocupan porque creo que tienen políticas o soluciones equivocadas. Como digo, la despoblación es un problema serio y es un problema social. ¿Cuál es el origen de la despoblación? Que la gente vive donde quiere. Es decir, que por más cosas que hagamos en los pueblos, pues mucha gente no quiere vivir en los pueblos. Y eso o lo entendemos o no estamos entendiendo la sociedad. Entonces, ya sé que podemos hacer muchas cosas. Y yo en Aragón tenemos escuelas rurales con 3 alumnos. Tenemos centros de salud en muchísimos sitios. Un niño en la escuela rural nos cuesta 3 veces más que en una escuela urbana. Por lo tanto, hacemos inversiones. Ahora mismo, solo en la provincia de Teruel, estamos construyendo 2 hospitales con un coste de 170 millones de euros en una legislatura. O sea, que más de lo que estamos haciendo no sé si se puede hacer. Pero, ¿eso significa que la gente va a vivir allí? Pues yo tengo mis dudas porque cuando uno decide dónde vivir, tiene en cuenta el trabajo, pero también tiene en cuenta el ocio, tiene en cuenta la educación de sus hijos, tiene en cuenta un conjunto de factores, ¿no? Entonces, hacer creer a la gente que si inviertes y hacer muchas carreteras y trenes y muchas cosas en una población se van a quedar a vivir allí es no conocer el problema. Una cosa distinta es que tú vayas sembrando algunas semillas para que se genere desarrollo en ese territorio
y como resultado del desarrollo, efectivamente con el tiempo vaya creciendo y vaya habiendo oportunidades, ¿no? Es decir, que es una cosa distinta. ¿Y cómo se genera desarrollo? Pues es una gran pregunta, si no soy algún economista en la sala, pero es una de las grandes preguntas de la economía. ¿Cómo se genera desarrollo? Tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la educación, tiene que ver con un conjunto de políticas estructurales que llevan un largo plazo en el tiempo para que tengan impacto, para que realmente la sociedad empiece a verlas, ¿no? Siendo además que son políticas que se dicen endógenas, porque nunca te queda claro si uno invierte en investigación y desarrollo porque es rico o es rico porque invierte en investigación y desarrollo. O sea, normalmente se producen las dos cosas a la vez. De tal forma que la endogeneidad hace que además las políticas de desarrollo sean todavía más complejas de lo que son. Así que esa reflexión, que me parece muy importante, no está en el debate público de la España vaciada, y el debate público de la España vaciada se concentra principalmente en infraestructuras, principalmente sobre eso, ¿no? Por eso digo que me preocupa, porque a mí me preocupa la despoblación. Es decir, yo si opté por volver a mi pueblo y hacer política allí es porque tenía una cierta preocupación con lo que estaba pasando, porque me gustaría aplicar durante un tiempo, no digo toda la vida, yo soy realista, pero sí durante un tiempo ayudar a devolver lo que a mí me habían dado. Yo nací en un sitio determinado y gracias a ese sitio he llegado hasta donde he llegado y me gustaría devolver lo que me han dado. Entonces no he vuelto y estoy haciendo política allí. Pero me gustaría hacerlo para que sea útil, para que el tiempo que yo esté allí realmente tenga alguna utilidad, ¿no? Y me tengo la sensación de que en esa cosa que estaba hablando hace un momento, que es hacer lo que quiere la gente, pues es verdad que las políticas de infraestructura son políticas muy populares, ¿no? Y la gente rápidamente pues quiere carreteras, quiere trenes, ¿no? Pero yo nunca he visto una manifestación a favor de las becas, bueno, estudiantes sí, pero no he visto en la España vacía una manifestación a favor de becas para los estudiantes. He visto muchas manifestaciones por trenes y ferrocarriles y autovías, pero nunca les he visto una manifestación para que haya más becas o haya otras cosas, ¿no? De tal forma que a mí eso me intriga, porque creo que la educación hace mucho más por el desarrollo de un territorio que otro tipo de políticas. Así que es un movimiento que me preocupa por las consecuencias políticas que tiene, por la influencia que va a tener, como por las recetas que está aplicando, que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Además, pues si les escucháis un poco, ellos hablan de un pasado que era magnífico porque éramos muchos y un futuro que es muy oscuro porque vamos a ser pocos. Pero claro, yo también les digo a veces, digo, pues hombre, a mí el pasado de mis abuelos en Teruel no me interesa demasiado porque estaba lleno de gente sin estudios, que tenían unas condiciones laborales pésimas y que además yo, que procedo de la cuenca minera de Teruel y mi abuelo ha sido minero y mis tíos han sido mineros, pues como era mi abuelo que era barrenero, pues no era las mejores condiciones laborales del mundo. Frente a lo que puede ser hoy en día la industria mineroeléctrica, ¿no? Entonces, me da la sensación que idealizan un pasado que yo creo que ni conocen y hablan de un futuro que no es tan malo como ellos pintan. Y de hecho, y con esto voy acabando, yo siempre digo que me presenten en una provincia en España que tenga un circuito que hace un gran mundial de automovilismo, que tenga un aeropuerto que no hace más que ampliarse con aviones, que tenga un observatorio para observar las estrellas como es el de Javalambre, que tenga un parque temático dedicado a los dinosaurios, que me enseñe la provincia donde existe, porque esos son millones y millones de euros de inversión y aún así nos cuesta. Por lo tanto, creo que son injustos en el diagnóstico y además están equivocados porque se están haciendo muchas cosas que ellos creen que son la solución y nos cuesta dar con la solución, ¿no? Pero además de ese futuro, como digo, idealizado y un presente con el que son injustos y un futuro que me parece bastante incierto, las plataformas ciudadanas, además, algo que no sé, ahora empieza a hablarse del análisis, pero yo fui de los primeros que lo hice y no sé si visteis las elecciones en Castilla y León cuando lo estaba dando Ferreras en La Sexta, pero me hinché de mandarle WhatsApps y lo acabo diciendo. Es un movimiento urbano. Las plataformas ciudadanas son movimientos urbanos. Uno, conforme se aleja de Teruel, Teruel existe y desaparece. Cuando va a los pequeños pueblos, Teruel existe apenas tiene apoyos. De hecho, Alcañiz, que está a 160 kilómetros de Teruel existe fue cuarto. Porque la sensación de Alcañiz es que si los de Teruel piensan que Zaragoza nos roba, pues los de Alcañiz pensamos que los de Teruel nos roba. Entonces, básicamente son movimientos urbanos hechos por clases medias, principalmente médicos, arquitectos, es decir, gente que necesita las autovías para ir a trabajar, porque viven en Zaragoza y trabajan en el hospital de Teruel. O como Tomás Guitarte, que vivía en Valencia. No se puede votar a sí mismo, porque vivía en Valencia y era arquitecto, y venía a Teruel a trabajar, pero vivía en Valencia. Y claro, la carretera, pues cuanto mejor, mejor, ¿no?, para poder volver a casa. Pero son movimientos urbanos de profesiones liberales. De tal forma que, aunque hablan mucho de la España despoblada, luego realmente sus recetas van muy dirigidas al mundo urbano en algunos aspectos, ¿no? Y a mí es uno de los temas que me preocupan, porque si hacemos muchas infraestructuras vamos a agrandar la brecha
rural y urbano, ya que lo que necesita el mundo rural, como digo, es más innovación, más educación, en fin, otro tipo de ingredientes para ir generando esos desarrollos endógenos. Bueno, esto era el conjunto de reflexiones que quería compartir con vosotros. No sé si os he provocado un poco para abrir un debate, pero para acabar lo que sí, cuando presenta su libro se lo puede acabar de una manera, y es que lo lean. Es decir, que lean el libro. No digo que lo compren porque a mí ya me pagaron el libro, yo creo que ya no recibo nada más por lo que se vaya vendiendo, o sea que no es un interés económico, pero sí es un interés intelectual o de reflexión, ¿no? Para que, yo siempre digo, a mí cuando me piden dedicatorias suelo poner una muchas veces, que la repito muchas veces, que siempre digo que espero que mis lecturas produzcan más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, pues espero que lo lean para que les genere algunas preguntas más, y sobre todo lo que más me interesa a mí también es que la gente piense por sí misma. Me gusta, cuando estaba en la universidad y cuando estoy de político siempre digo, a mí me gustan los ciudadanos críticos, los ciudadanos que piensan por sí mismos, que no se basan, como digo, en los argumentarios y en los argumentos, ¿no? Y que tengan capacidad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto por sí mismos sin que nadie se lo tenga que decir. Y es lo que intento un poco también con mis libros o con mis conferencias, que es provocar al personal para generar algún tipo de debate y que la gente piense. No hace falta que estén de acuerdo conmigo, sino únicamente pues que cada uno tenga su criterio llegado a sus propias conclusiones. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como ha dicho Urquizu, como le gusta provocar, y supongo que de las propuestas que ha hecho, que son, digamos, suficientemente interesantes como para que efectivamente haya despertado el interés en alguno de los presentes, el que quiera puede pedir la palabra y la contestará Urquizu o Pilar García Cuetos. Sí. A mí sí me has provocado. Genial. Además vengo ahora mismo de la elección de la ejecutiva de la Creo, así que estoy más que provocada. Háblame de los contrapesos, porque lo has dejado muy, muy en la nube, y en nuestro partido, lo siento, pero los contrapesos los hemos ido borrando y han acabado de borrarse en Valencia en el 40 Congreso. Entonces, háblame de los contrapesos porque yo me los he perdido. Encima yo estoy en Izquierda Socialista, con lo cual te puedes imaginar que mis contrapesos no solo los he perdido, es que nos han borrado con una goma. Así que dime, ¿dónde están los contrapesos que nos diferencian del resto, que no somos que no somos presidencialistas y que no nos gobiernan desde arriba, que pinta algo la militancia? Pintamos, vamos, para hacer el papel, pero nada más. Y eso, y vamos, dime por favor lo de los contrapesos, que me han entrado verdadera angustia por enterarme de dónde están, porque es que yo creo que se quedaron todos en Valencia. Sí, no sé, es lo que quería decir, que no digo que han desaparecido porque el Comité Federal sigue existiendo, los comités regionales, pero tienen menos capacidad que antes. Es decir, que ahora mismo tienen menos capacidad por diferentes motivos, ¿no? Antes, la verdad es que los perfiles de los comités federales, cuando conocías muchas de las personas que formaban parte de él, pues la verdad es que había gente hiper preparada, que tenían un discurso político muy, muy elaborado, ¿no? Y que además un comité federal antes, en los años 80 en el Partido Socialista, podía durar un fin de semana y estaban allí todos partiéndose el cobre, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que más daño hizo al comité federal, ya hablando del Partido Socialista, fue el famoso 1 de octubre, fue terrorífico, le hizo mucho daño al mismo comité federal, y quedó como, entre comillas, deslegitimado en cierta forma por todo lo que sucedió, y por eso seguramente pues tampoco hay una fuerza ahora mismo en el partido para recuperar parte de la fortaleza, pero uno de los contrapesos más importantes, que yo, como soy optimista por naturaleza, creo que en algún momento se recuperará y creo que volverá a tener, ¿no? Pero los contrapesos en el Partido Socialista o en el Partido Popular son las baronías principalmente, es decir, hoy en día los gobiernos autonómicos, sí que es verdad que los presidentes autonómicos ejercen un cierto contrapeso, aunque es verdad que cuando uno dice algo que se sale de lo común, pues puede sufrir, en fin, habla uno que le quitaron de las listas, por lo tanto, yo en eso sé algo. No, yo la verdad es que lo llevo todo con mucha deportividad,
Sí, que no me molesta eso porque en política, además o sea, uno no está en política para estar en listas, está en política porque tiene un conjunto de ideas y si no está en un sitio está en otro, o sea que no pasa nada. Y perdona, sí. No, si yo no quiero listas, yo quería contrapesos porque, por ejemplo, tú lo sabes como yo, bueno, en Izquierda Socialista estamos obligados, tú vas al Congreso sin voto, con voz, pero sin voto, por supuesto, pero luego estamos obligados a ir a la Asamblea a dar cuenta del Congreso. El resto no. El resto lo elige la Asamblea en una agrupación, pueden ir al Congreso a tomar vinos o de copas por la noche, porque no están obligados a dar cuentas. A mí ese contrapeso me falta. Me falta y me parece muy grave. ¿Cómo yo te elijo a ti para que lleves mi enmienda y tú decides irte a tomar un vino y no defenderla? Pero hablas de cosas distintas. Una cosa es el contrapeso, otra cosa es el mandato imperativo. Entonces, pero eso es que hay mandato imperativo. Sí, yo quería saber dónde está el contrapeso para matar eso. Ya, pero digo que una cosa es el mandato imperativo, que es que te tienes que comprometer con el representado a rendir cuentas, y eso en las democracias contemporáneas no existe. Hay muy pocos sitios, ¿no? Izquierda Socialista y eso, pero los diputados de las provincias no van a rendir cuentas. Y de hecho, si algo hacen los políticos muchas veces es incumplir sus promesas y luego explican por qué lo hacen. O sea que el tema de las promesas y eso sería otro debate. El contrapeso es tener algún tipo de estructura que por lo menos haga que el que tenga el poder tenga que explicar por qué hace lo que hace, tenga que rendir cuentas y que además tenga un cierto control, o sea, que le puedan exigir, ¿no? Y sí que digo que en todos los partidos, no solo en el partido, en todos han desaparecido, no hay más que ver el Partido Popular, que ha inventado una cosa que ya me parece fascinante, que las primarias con un único candidato. Entonces ahí fueron todos a votar en fila, con una única persona, que es una cosa ya, en fin. Entonces me da la sensación de que en algún punto, o sea, yo no sé cuál es el futuro de los partidos, pero si en algún punto no se corrige eso, si nos vemos aquí dentro de 20 años, los partidos en Europa y en España en particular serán como en Estados Unidos, que serán plataformas electorales, donde se presentará una persona en las primarias, ganará y traerá su equipo, su programa electoral, sus asesores, todo el mundo. No habrá nadie más que él, como ha ganado, y dice, no, ya que he ganado, aquí lo pongo yo, me presento a las elecciones. ¿Qué gano? Gobierno yo con mi gente. ¿Qué pierdo? Que pase el siguiente. Que eso es lo que se dice en Estados Unidos. El partido no existe realmente, o tiene muy poco peso. Entonces el que gana lo pone todo, hasta el programa electoral. Que ya no, el programa ya no lo hace el partido, lo hace el ganador de las primarias. Entonces, si los contrapesos no se corrigen, en 20 años los partidos en España serán plataformas electorales, que eso es otra cosa. Es básicamente una organización que se pone al servicio de una persona que es el que gana una elección interna y esa persona lo decide todo, hace todo y la estructura, pues, o los militantes solo sirven para votar cada vez que hay una elección. No es mi modelo, pero si no se corrige, como dices tú, los contrapesos, puede suceder eso. Sí. Bueno, es muy sugerente todas las cosas que has planteado y las que venimos siguiéndote a través de los libros, pues a mí me encanta que hayas llegado al municipalismo, porque yo que soy municipalista y que dediqué muchos años de mi vida a eso, pues me encanta. Y creo que además es donde mejor se puede desarrollar pues la democracia de la vida, lo que yo llamo la democracia de la vida cotidiana, que es la manera de profundizar la democracia. Pero por contra, pues precisamente lo que comentaba la compañera, pues esos contrapesos a nivel local dentro de los partidos están todavía más diluidos todavía que a niveles autonómicos o federales. En las localidades han desaparecido lo que eran los comités, han desaparecido los distritos, es decir, los contrapesos a nivel local han desaparecido totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso como dato de que es una contradicción entre una democracia que quiere ser cada vez más cercana al ciudadano y que está buscando espacios de interlocución con la ciudadanía para acercarse, que es lo que yo creo que tú nos estás proponiendo de alguna manera y lo que muchos estamos proponiendo desde hace tiempo, es decir, esa democracia local, que es la cercana, que es la que soluciona una parte de los problemas, tiene que dotarse de esos elementos de cercanía a la ciudadanía que además hoy se pueden construir con mucha más facilidad, ¿no? Entonces comparto eso que planteas de los contrapesos, pero hay otros temas que me apetece plantearte al hilo de escritos tuyos anteriores, como era el de la crisis de la socialdemocracia, que era una crisis de la democracia, ¿no?
Y es que creo que un elemento de crisis de la democracia es la elección de las élites por parte de los partidos. Es que ese sistema de elección de las élites es algo que aleja a la ciudadanía y hace una parte de desafección de la política. Porque los partidos no están eligiendo a los mejores de ellos, que es lo que deberían elegir. Yo es algo que no puedo entender, que no me pasa por la cabeza decir que el partido tenga un montón de gente, montones de gente válida, de gente con capacidades, pero no elige a los mejores para darlos, porque parece que a la política se va a recibir y no a dar. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo de cambio de pensamiento profundo, de lo que tú decías. Yo no estoy por estar en las listas, estoy porque quiero desarrollar un proyecto político, y esto o conseguimos cambiarlo o la desafección y la brecha con los ciudadanos va a ser cada vez más grande, ¿no? Y luego otros dos temas de proyecto de país. Yo creo que la izquierda está errando terriblemente en dos temas, espero que los compartas conmigo, que es el tema de la diversidad y que es el tema de las identidades. Y son dos temas, y en concreto el de la diversidad, que afecta a grupos minúsculos y que nos aleja de los grandes grupos ciudadanos y sobre todo de los grandes problemas de la ciudadanía. Y nos centramos en pequeñas cosas que además nos llevan a situaciones terribles. Y voy a poner un ejemplo para que veáis de qué hablo. Ayer dos profesores de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez y José Rasti, estaban en la Universidad de Mallorca presentando su libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. Un libro terriblemente valiente para abordar desde un espacio y desde un pensamiento profesional y bien trabajado todo el tema de algo que parece que está de moda, que es eso que se llama trans, ¿no? La universidad suspende la conferencia porque hay un grupo protestando y los tienen que sacar por la puerta de atrás, cuasi escoltados. Entonces eso, bueno, te lo planteo como personas que estáis en la universidad, me parece inconcebible. Inconcebible. La universidad tiene que ser un espacio abierto, un espacio de reflexión, un espacio de intercambio de ideas, un espacio de debate, que no puede ser que haya un grupo que se empeñe en que unos señores no cuenten lo que a ellos les parezca, como si hablan de chino, ¿no? Entonces son temas que me preocupan, porque la polarización de la política creo que se está traspasando a otros terrenos que donde no debería nunca estar traspasada. Bueno, y no quiero ocupar más tiempo, porque ya me largué, ya me explayé muy a gusto. Enhorabuena por el libro este. Gracias. Bueno, como no hay pregunta, pues no puedo decirte mucho más, ya que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dices, la verdad. Bueno, yo quería decir que esos profesores de la Universidad de Oviedo que tienen su criterio, que obviamente no es el de la Universidad de Oviedo en global, es el suyo, han podido expresarse sin ningún problema en otros ámbitos. Yo creo que ahí hay que plantearse, y no es solo con el caso de ellos, ha habido muchos profesores que han tenido problemas para manifestar sus opiniones de diverso tipo, y yo creo que en ese sentido lo que nos falta, muchas veces lo que le falta al gobierno universitario, no es una crítica directa al rectorado, pero lo que falta al gobierno universitario, a veces el de una facultad, es el poder manejar las situaciones para no generar esa crispación. Y por otro lado, tengo que decir algo, que es que a veces personas que están muy de acuerdo con estos dos compañeros han generado en torno a ellos crispación, en el sentido de que ellos exponen sus ideas con un talante conciliador, pero sí que es cierto que a su alrededor hay personas que también toman parte en ese debate y contribuyen a generar la crispación alrededor del libro de mis compañeros. Y creo que sabéis a qué me refiero exactamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hay un tema muy conflictivo y todo lo que hacemos, como bien ha dicho Ignacio, es
establecer consignas y dogmas alrededor de lo que es una reflexión que han hecho en torno a la teoría no solo trans, es todo el tema que es amplio y complejo. Sí, y yo creo que ese fue un error. Desde el principio plantean el libro y alrededor de ese libro personas con cierta relevancia polarizan y copan el espacio que deben tener los autores de ese libro. Ahí se ha generado un problema. Porque hay personas alrededor de ese libro que no son autores de ese libro o autoras. Y por lo tanto están generando alrededor de ese libro una crispación que yo creo que está impidiendo que ese libro se reciba de una manera, pues como debería recibirse, como una opinión fundamentada en unas determinadas hipótesis de trabajo. Creo que en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de que se trata de un estudio científico y no de un estudio planteado para establecer un debate ideológico. Y se ha utilizado, como bien decía Ignacio, ese libro para alimentar otro debate paralelo. Y eso no me parece justo con mis compañeros. Mira, con respecto, Dulce, van a estar aquí el día 20 de mayo. Y efectivamente, ese texto, que por cierto está siendo un éxito completo, están agotados, lleva 6 ediciones. Yo estoy esperando por él desde hace tiempo, bueno, menos mal que ya Marino me lo envió, porque no, está agotado permanentemente. Y es de una valentía tremenda, efectivamente, tal y como se reconoce, pero efectivamente es un texto polémico, que evidentemente trae polémica y que se trataría de intentar, por las corrientes que digamos en este momento más o menos están enfrentadas, tratar de buscar un tipo de posición equilibrada, pero sobre todo a partir del respeto, de reconocer que efectivamente esta gente tiene desde los aspectos científicos sociales también una propuesta que hace, que es necesaria saberla, como a las otras. Y para eso, ese debate que va a estar aquí el día 20, que vienen ellos dos, pues esperemos que no haya ningún tipo de... Marino ya estuvo aquí en otras 2 ocasiones presentando otros 2 ensayos y en general siempre presenta las cosas bien, siempre avaladas por su formación, y bueno, yo hablo porque además yo estuve con él en clase, me dio en tercero, es catedrático de conducta y yo hice filosofía y me dio, y es un gran profesor, es un gran profesor y defendiendo además unas ideas y demás. Entonces, y con respecto a lo que planteó Ignacio, yo creo que para nosotros, sobre todo para el Valle del Nalón, lo que probablemente Pilar también lo comparta, y Ícaro, que estuvo aquí, Aladino ya me llamó ayer que no podía estar hoy aquí, que le fastidia muchísimo porque tuvo que ir a buscar, a las 8:30 llegaba Manuel al aeropuerto, Vale. y entonces tuvo que ir a buscar a su hijo. Pero hace un mes, Ícaro y Aladino presentaron, junto con otros profesores, junto a otro profesor de León, aquí un estudio en el que, en la parte de ellos, estaba dedicada a Mieres y a Valle del Nalón. Y justamente a mí lo que me interesa por acercar el tema de la propuesta que hace completa, que es un trabajo muy serio, sobre todo centrado en la polarización y la crispación que hay en este momento, tanto a nivel global, como a nivel, digamos, España y particular en todos los sitios, es esa propuesta que ha hecho Ignacio Urquizo, como Hannah Arendt decía, que los comienzos, que la auténtica política era que los comienzos se hicieran proyectos políticos que generaran esperanza e ilusión. Es decir, eso que, vamos a ver, que no es, digamos, la política corriente, diaria, que para eso están los funcionarios. Y los funcionarios lo hacen en general bien, cuando se les orienta. Pero hay que intentar por todos los medios, como decía Hannah Arendt también, que tú hablas en el libro de Hannah Arendt, hay que generar esa tensión entre lo probable y lo posible. Y eso, hay que tener la valentía de presentar proyectos, y Aladino y Ícaro, que está ahí, que quiero que después, si puede, que intervenga, para cómo desde una propuesta de un proyecto desde los municipios
en este caso, para nuestro valle, que sería el conjunto del Valle Nalón, se puede hacer de una forma cooperativa y un proyecto que realmente sea modelo para, digamos, mejorar la situación que tenemos, que es de una despoblación tremenda, como pasaba en Alcañiz. En este momento en Alcañiz está creciendo la población y la economía está en desarrollo, y efectivamente ese tipo de propuestas, que también Pilar García Cueto hizo algunas cosas interesantes sobre este tema, y Aladino, que no puede estar hoy aquí, pero y otra mucha gente que desde el punto de vista sanitario Tácito ha hecho propuestas también muy interesantes, igual que desde el punto de vista de la cultura, pues Ricardo Labra ha hecho propuestas también interesantes. Es decir, que hay propuestas interesantísimas que los, digamos, políticos deberían de escuchar. Y Aladino el otro día lo decía muy claro: nosotros queremos colaborar, yo ya no quiero ser más alcalde de Langreo. Lo decía, lo repetía. Y entonces yo creo que lo que nos interesa es que nos explique un poco más ampliamente, y esa diferencia entre la que él dice claramente en el ensayo, entre hacer caso a la gente permanente o sentarse con tranquilidad, preparar un proyecto, efectivamente hablar con la gente, tener la valentía de decirle a la gente cuando hay que decirle que no, intentar con ese proyecto, como decía Marta, la gerente de Valnalón, aquí conseguir adelante, como cuando Aladino presentó su propuesta para Langreo, y la propuesta de Valnalón, que salió adelante, que en su momento había 300 trabajadores y ahora hay 1.800 y pico. Eso es un modelo. Efectivamente, los sindicatos se encerraron en el ayuntamiento, pero estaban en una posición completamente que no se correspondía con el momento, ¿no? Explica, por favor, esa propuesta tuya. Bueno, lo he dicho un poco en mi intervención. Básicamente, o sea, yo una de las cosas que más echo de menos es efectivamente que exista un proyecto de país, ¿no? Y eso, ¿con qué ejemplos muy concretos? Lo he dicho hace un momento. El estado del bienestar español es uno de los estados del bienestar que menos igualdad genera. De hecho, es de los menos redistributivos. Y me llama la atención que no haya una propuesta de transformación de nuestro estado del bienestar, que nadie levante la mano y diga: oye, ¿y si hacemos las cosas de forma distinta? Porque parece ser que mucha igualdad no estamos consiguiendo. Y alguien dirá: ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque básicamente la distribución de la renta tiene que ver con quién paga impuestos y quién se beneficia de ellos. Y cuando uno empieza a ver los mecanismos que hay detrás de nuestro estado del bienestar, se da cuenta que hay gastos muy redistributivos, que más de todos la sanidad. Y hay gastos cero redistributivos, no, que son regresivos, que es el gasto universitario. El gasto universitario. Entonces, eso significa que hay que recomponer el gasto y hay que empezar a buscar o gastarlo de forma distinta. Es decir, gastarte mucho dinero en becas genera mucha igualdad, pero gastarte mucho dinero en I+D pues no genera mucha igualdad. Así que hay que empezar a recomponer el gasto para que genere más igualdad. Eso no significa que no hay que gastar en I+D o que no hay que hay que gastar, pero hay que gastarlo seguramente de forma distinta como lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que me da atención es que tengamos un conjunto de problemas en nuestro país de los que apenas se habla y no pongamos soluciones sobre la mesa. Y en cambio estamos hablando de temas que seguramente no son tan relevantes, pero que generan muchos votos o que movilizan mucho a la gente o que polarizan demasiado, ¿no? Por eso lo que echo de menos es que los partidos a veces no tengan como 5 ideas fuerza con las que se presenten a las elecciones y digan: mire, yo si llego al poder voy a reformar el estado del bienestar, voy a transformar, yo qué sé, la democracia para hacerla más participativa en su funcionamiento de las instituciones. Voy además en estos ámbitos económicos, voy a hacer esto y esto, voy a hacer un nuevo modelo de pacto energético y no sé qué. No hay nada de eso, es decir, que no hay ni siquiera 5 ideas sobre las que uno quiere construir, sino que básicamente, y eso lo digo por conocimiento de causa, yo he trabajado para casi todos los secretarios generales del Partido Socialista. Trabajé para José Luis Rodríguez Zapatero, trabajé para Alfredo Pérez Rubalcaba, he trabajado para Pedro Sánchez y sigo colaborando, o sea que sigo colaborando con ellos. Y en dos de las tres etapas, y podéis imaginar con quién no y con los demás sí, hubo 2 etapas en las cuales, cuando hacíamos los programas electorales, los hacíamos haciendo encuestas. Es decir, hacíamos una encuesta y con eso hacíamos el programa electoral. Y eso a mí me llama la atención, porque un programa electoral tiene que ser la relación entre tus principios y convicciones, cuáles son en lo que tú crees y cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en el país y cuáles son las soluciones que tú propones para esos problemas. Y yo, si algo he aprendido haciendo encuestas, que he hecho muchísimas en mi vida,
es que la gente generalmente no sabe lo que quiere, o sea, sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. La gente te responde muy bien diciendo esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Y cuál es la solución? Yo qué sé, tú eres el político, tú sabrás cuál es la solución. Entonces, creo que las encuestas son muy útiles para saber lo que la gente rechaza, pero no para hacer un conjunto de propuestas para solucionar los problemas, porque en el fondo la gente no tiene que saber de todo, y no tiene que saber cómo funciona el mundo, y no tiene que decir que la gente al final, pues cada uno tenemos nuestro trabajo, y yo sé de lo que sé, pues sé de educación, sé de universidad, pero otros temas pues se me escapan notablemente, y es mejor que el que sepa, que ponga las propuestas sobre la mesa, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención eso, cómo hemos caído en un sistema político en el cual si haces algo que no es popular, pues se rechaza. Como si la medida de lo que necesita un país es que sea más o menos popular. Y la medida de lo que necesita un país es las necesidades que tiene, el conjunto de propuestas. No sé, esto cualquiera que esté en política municipal lo sabrá, porque yo lo estoy haciendo y me cuesta. Peatonalizar espacios. Tú intenta peatonalizar algo, ya ves la que se va a liar, la mundial. Los vecinos, todo el mundo. Cuando está peatonalizado, a los 2 años dicen, uy, qué bien se está. Pero cuando lo estás haciendo, como tú hagas caso a la gente, no lo haces nunca. Y tienes que tener la valentía, el capital político para hacerlo. Y cuando ya está hecho, la gente dice, oye, ¿cómo es que antes había coches aquí? Pues sí, había, pero ahora ya no están. Y qué bien se está, y el comercio funciona mejor, y los bares no sé qué. Pues eso es una política que en el corto plazo tiene muchos costes de enfrentarte a la gente, pero en medio y largo plazo pues acaba funcionando de forma positiva, ¿no? Entonces hay muchas políticas en nuestro país que ha pasado eso, y que en el fondo tenemos que hacer algunas cosas que creo que son importantes y que no las acabamos de hacer por ese miedo que tenemos a las protestas, ¿no? Y como digo, la asignatura pendiente creo que para la izquierda es una modernización del estado del bienestar, para hacerlo más redistributivo y más igualitario, donde tenemos que ver qué políticas son universales, qué políticas no son universales, y en función a su capacidad redistributiva. Y eso hay muchos estudios, y hay economistas en la sala, sabrán que eso se ha estudiado muchísimo. Algunas generan más igualdad, otras generan menos, y por lo tanto habrá que incidir. Y cómo habrá que ir a un estado del bienestar en el cual se vaya al origen de la desigualdad, es decir, que hay que corregir la desigualdad antes de que surja. Y hay políticas para eso. ¿Cuáles son los focos de la desigualdad? Principalmente son 3 colectivos, que son los niños, las mujeres y las personas mayores. Esos son los 3 focos de desigualdad. Entonces, lo que hay que hacer es políticas dirigidas a esos colectivos. Cuanta más políticas se haga sobre eso, más igualdad va a haber en un país. Cuando hagas más políticas en otra dirección, pues no. Entonces, siendo que sabemos lo que hay que hacer, a veces no se hace por el desgaste político que va a significar. Pero si quieres tener un proyecto político de país, tienes que asumir que esas cosas pasan, ¿no? Y claro, para poder hacer eso, primero tienes que tener un diagnóstico y después un conjunto de propuestas. Y yo lo que veo muchas veces es que el diagnóstico se hace a base de encuestas y las propuestas se hacen a base de encuestas. Y lo dice un sociólogo que hace encuestas. Es decir, que no es que me quiera tirar piedras contra mi propio tejado, sino que yo creo que las encuestas se utilizan mal. A las encuestas se les pide cosas que no pueden hacer. Las encuestas no pueden ni adivinar el futuro, porque no está escrito en ningún sitio, ni pueden hacer proyectos políticos. Las encuestas lo que te pueden decir es en qué campo de juego estás jugando. Te dicen cuál es el contexto, en cuál está el campo de juego. Y sabes que si vas por aquí, tendrás a X en contra. Si vas por aquí, tendrás a Y en contra. Si vas por aquí, tendrás a Z en contra. ¿Eso significa que no tienes que ir por ahí? No, porque si lo correcto es eso, tienes que ir por ahí. Aunque te cueste o te cueste lo que te cueste, porque es lo correcto. Otra cosa es que si vas a tener a mucha gente en contra, ya sabes que tendrás que esforzarte más, tendrás que explicar más las cosas, tendrás que ir a los colectivos a decir lo que vas a hacer, ¿no? Pero la encuesta te marca el campo de juego. La encuesta lo que no te puede decir lo que tienes que hacer, ni te va a decir lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que a las encuestas, como digo, les pedimos cosas que no pueden hacer, y en cambio lo que pueden hacer muy bien, pues apenas se utiliza, que es esa capacidad explicativa del presente, ¿no? Por eso el libro, digo, que lo desarrollo todo esto mucho más, pues tiene que ver que tiene una parte muy importante sobre esa forma de hacer política, mi esperanza es que haya un cambio, es decir, que en el fondo poco a poco, como resultado de la reflexión, pues efectivamente vayamos a una política en la cual haya confrontación de modelos de país que confronten y que la gente elija cuál crea que es el mejor. Porque si al final la política transita a base de encuestas, lo que seguramente todo el mundo va a proponer lo mismo, porque como vamos a proponer todo lo que quiere la gente, entonces justamente la política tiene sentido inverso, es que cada uno proponga en qué país quiere vivir. Y además lo digo en el libro, yo creo que para dedicarte a la política tienes que saber responder a esa pregunta: ¿en qué país quieres vivir? Y si no sabes responder a eso, pues tienes un problema, claro, porque te has metido en un oficio en el cual
Justamente lo que te va a pedir la gente es que propongas un modelo de sociedad, ¿no? Y eso, yo he de decir que no siempre sucede. No todo el mundo es capaz de responder a esa pregunta. Entonces, lo que me gustaría es que hubiera políticos que fueran capaces, ¿no?, de exponer cuál es su proyecto político. Indistintamente de las ideologías, no estoy hablando de ningún partido en concreto, o sea, que estoy hablando de todos en general. Y en todos los partidos yo observo esa carencia muchas veces. ¿Tu propuesta de Alcañiz? Bueno, mi propuesta de Alcañiz es verdad que yo lo que digo, que no es de Alcañiz, es de la sociedad. Yo creo que ahora mismo hay dos trenes que están pasando a toda velocidad, que es el tren de la digitalización y el tren de la sostenibilidad. Eso es el futuro, eso es la sociedad del siglo XXI. Y o coges el tren o te quedas fuera. Entonces yo creo que la España vacía o vaciada se quedó fuera en los trenes anteriores, el tren de la industrialización, el tren, en fin. Pasaron trenes en el siglo XIX y siglo XX que no pillamos por diferentes motivos. Siempre culpamos mucho a los de fuera, pero en el fondo creo que las élites locales tuvieron mucho que ver en el desarrollo de esos territorios. Yo lo digo, siempre pongo ejemplos. Pues en los años 60 quiso venir una azucarera a Alcañiz y no se instaló porque los caciques del lugar no lo dejaron. ¿Por qué? Porque si se instalaba una fábrica, los jornales del campo subían. ¿Y qué querían los que tenían el campo? Que no subían los jornales, por lo tanto impedían que llegara la industria. Por lo tanto, no todo ha sido culpa de Madrid, Barcelona y Valencia, sino que también los que estaban allí estaban trabajando para que sus negocios, su economía, que dependía mucho del sector primario, ganadero y agrícola, pues siguiera manteniéndose con salarios bajos, ¿no? Entonces, esos dos trenes para nuestro territorio tienen que ver con dos elementos: las energías renovables, y estamos apostando de forma muy decidida por ellas. Es verdad que la energía renovable no genera muchos puestos de trabajo, pero sí que genera muchos ingresos. Entonces, de nuevo, si los ingresos bien invertidos, creo que sí generan desarrollo. ¿En qué lo estamos gastando nosotros? Principalmente en universidad y en educación y en innovación. Hemos apostado por un parque tecnológico, por traer la UNED, por generar un instituto de investigación en patrimonio y humanidades. Estamos aspirando, lo presentamos el 18 de mayo con la UNED. Estamos aspirando, vamos a presentar la candidatura para que Alcañiz acoja el Instituto de Humanismo Digital, porque soy de los que cree, y ahí está la segunda parte, si decía sostenibilidad, energías renovables para tener ingresos, para hacer políticas. Por ejemplo, el humanismo digital básicamente es que la inteligencia artificial del futuro o tiene ética o valores o no será. Entonces, los coches tendrán que decidir si cuando hay una situación de riesgo eligen entre la vida del peatón o la vida del que va dentro. Eso tendrá que decidir una máquina. ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo lo hace? Entonces, creo que podemos hacer algunas cosas allí que pueden estar bien, que son ideas que tenemos y queremos desarrollar, ¿no? Y entonces estamos intentando coger. Una de las primeras cosas que hice fue poner fibra óptica en los polígonos industriales. Ahora tienen los polígonos de allí pues 800 megas de subida y de bajada, después de negociar con Telefónica y no sé cuántas cosas más. Ha permitido que se desarrolle la industria 4.0 y vayan poco a poco. Es decir, que en el fondo es dotar de infraestructuras digitales para que la gente... O sea, la gente tiene ideas, lo que necesita son oportunidades. Y eso, como digo, tiene... Porque siempre digo que la autopista del siglo XXI no es la autovía, es la fibra. Así que hay que apostar por determinados elementos que hagan la modernización, ¿no? Y lo que una de nuestras líneas de actuación es, como digo, sostenibilidad y digitalización. Y pues colaboramos con Cámara de Comercio y les damos dinero para que vayan formando a los comercios en digitalización, es decir, que estamos trabajando también en esa línea. Y luego está la otra parte que a mí me interesa mucho, que son las ciudades amables. Entonces, estamos transformando las principales travesías con fondos europeos para incrementar espacio para los peatones, reducir el espacio de los vehículos, porque no sé si habéis visto que la fábrica de baterías esta de Volkswagen se va a Sagunto, ¿no? ¿Y sabéis por qué se va a Sagunto? Principalmente, ¿qué es lo que ha dicho Volkswagen? Pues se va, aparte por la localización, que es importante, pero bueno, acá está bien localizado, pues por los colegios, que son bilingües, y ahí tienen una fuerte comunidad de colegios bilingües, porque entienden que es una ciudad próxima al mar, que es amable para vivir. Al final, cuando uno quiere competir con los demás a la hora de atraer inversión, tiene que ofrecer una ciudad cómoda, ¿no? Yo me he recorrido los principales parques tecnológicos de España. He estado en el de Llanera, he estado en el de... el vasco es el de Zamudio. He estado en el de Marina Empresas, he estado en el de Málaga, y siempre pongo el mismo ejemplo. En Alcañiz el suelo industrial vale 15 euros el metro cuadrado. En Calanda, que es el pueblo al lado, que es minero, 0 euros el metro cuadrado. En Málaga vale 350 euros el metro cuadrado. En Málaga tienen 20.000 trabajadores y nosotros tenemos 80. ¿Y por qué hay una empresa que está dispuesta a irse a pagar 350 euros el metro cuadrado cuando tiene el mismo suelo por 15 euros? Pues como decía el director de Málaga, porque a 45 minutos está Marbella. Entonces,
cuando alguien quiere invertir mira muchas cosas, no solo cuánto vale el suelo industrial, vale cómo es la ciudad, si es cómoda, no es cómoda, los colegios que hay, dónde van a ir la gente. Y eso significa transformar las ciudades para que sean amables a la hora de ser atractivo para alguien que quiere invertir, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos a veces muy obsesionados con las carreteras y los trenes, y las inversiones tienen que ver con muchos otros elementos, sobre todo que tengan capital humano, gente formada, fundamental, que haya una cierta estabilidad política, que no les cambie las reglas del juego cada año, sino que cuando uno invierte diga, yo sé que estas son las reglas y me van a aguantar. Y sobre todo, desde luego, sí, el capital físico es importante, ¿no? Es decir, que haya tecnología, infraestructuras. Entonces, nosotros, haciendo el diagnóstico de hacia dónde va la sociedad del futuro, es donde estamos moviéndonos en nuestro proyecto Modelo Ciudad, de tal forma que esto pasó en el YouTube Pleno el miércoles y la oposición me extrajo este proyecto de travesías que se van a hacer con fondos europeos porque ellos cuestionan la peatonalización de muchos espacios. Claro, como digo, es una decisión arriesgada que tienes a mucha gente en contra y de hecho los que están en contra hacen más ruido que los que están a favor. Así que es donde se mueve. Pero claro, lo que yo les decía a la oposición es, la diferencia entre ustedes y yo es la siguiente. Ustedes están replicando lo que dicen las redes sociales y nosotros tenemos un proyecto de ciudad. Yo quiero hablar con ustedes de su proyecto de ciudad. Díganme en qué ciudad quieren vivir. Ese es el campo de juego en el que nos vamos a mover. Entonces, es ahí donde efectivamente está la dificultad, porque si tú no tienes una alternativa, o la única alternativa es que te quedas como estás o hacer lo que lees en las redes sociales, pues yo creo que bien argumentado, con una buena estrategia de comunicación y bien hecho, se puede abrir paso a un proyecto político, ¿no? Pero claro, hay que tener capital político para hacer eso. Me refiero que una persona que haga eso tiene que tener un capital político para enfrentarse a muchas cosas. Y además eso tiene que ser en cooperación con los gobiernos autonómicos, el nacional y el europeo, claro. Y hay que buscar aliados en la sociedad. O sea, nosotros, por ejemplo, hablabais antes de participación, nosotros tenemos ahí un mecanismo de participación ciudadana que se llama el Consejo de Ciudad. El Consejo de Ciudad es una cosa que creamos, en su día lo creamos junto con Izquierda Unida, donde pues elabora un reglamento y las principales asociaciones de Alcañiz están ahí representadas en diferentes ámbitos, en la cultura, el deporte, en la economía. Entonces, cada X tiempo los reunimos en el teatro, vienen 200 personas y explicamos lo que queremos hacer y lo debatimos con ellos. De tal forma que los referentes, que siguen siendo importantes, se vuelven a su casa con explicaciones, con argumentos, entiendo que han participado, luego en sus asociaciones y lo explicarán, y además una parte del presupuesto se elabora con ellos, un 5% del presupuesto, les dejamos que digan cuáles son las prioridades, de limpieza, de no sé qué, ¿no? Entonces la gente, en el momento que se siente partícipe de las decisiones, las comparta o no, por lo menos piensa que ha estado ahí, y le cuesta menos apoyarlo que si tú te impones por imponerte, ¿no? O sea, la idea de participación es fundamental en democracia y que la gente sienta que ellos participan de las decisiones, aunque luego puedan decir, no estoy de acuerdo, pero por lo menos me han preguntado. Y eso, pero claro, es un proceso complejo, me refiero que tienes que defender un modelo de ciudad, tienes que hacer partícipe a la gente, que sienta que participan de él, y ir caminando todos juntos siendo consciente que además que muchas de las cosas que estamos haciendo se verán dentro de 10 o 15 años. Pero pues eso es la mejor política, ¿no? La que se hace en largo plazo pensando en las siguientes generaciones. Ícaro. Este es profesor de geografía, ¿eh? Sí. Aunque la parte final de la intervención de Ignacio ya apuntó algo de lo que iba a preguntar, lo que más me interesaba era ese tema acerca de la España vaciada. En este caso, en Asturias, tenemos más Asturias vaciada en las salas, pero en el contexto de las cuencas mineras se lleva dando un proceso también de despoblamiento y de deslocalización industrial. Y ahora mismo tenemos una conjunción de ruinas o de baldíos industriales que está en el eje del valle y que puede ser escenario de una reconversión que cambie la cara al Langreo en el futuro. Y desde ese punto de vista te quería preguntar cómo enfocar el desarrollo endógeno desde tu punto de vista, desde tu experiencia política y también desde tu labor reflexiva, dado que, por ejemplo, en territorios como Aragón, en la provincia de Huesca hay situaciones, por ejemplo, casi de pleno empleo, de desarrollo endógeno, de sectores muy locales, si estoy acertado. ¿Y en qué medida podríamos aprender algo de esas experiencias y cómo podríamos enfocar este problema que tenemos aquí o esta situación que tenemos por delante para los próximos años? Gracias. Claro, depende mucho de tus elementos. Yo aquí no me atrevería a daros un consejo porque no conozco en profundidad el Langreo. Sé que es cuenca minera, pero
no sé mucho más, o sea, no sé cuáles son vuestras fortalezas, no sé, yo claro, son las fortalezas de mi zona, ¿no? Tenemos algunas. La primera es una ciudad que en el Renacimiento tuvo mucho auge, ¿no? Tenemos palacios y edificios de una gran belleza renacentista, entonces nosotros tiramos mucho del turismo. Tenemos muchísimo turismo, de hecho ahora con los fondos europeos vamos a presentar proyectos innovadores en tema de turismo y digitalización. Así que una de nuestras fortalezas es el turismo y cuidar el medio ambiente. Además lo combinamos, como tenemos un sector agroalimentario muy potente, lo hacemos combinado con productos de kilómetro cero. Buen aceite, buen melocotón, buen jamón, es decir, que la gente que venga aquí a Alcañiz viva una experiencia de ver patrimonio y ver además comida de calidad. Además nosotros estamos al lado del Matarraña, que lo comparan con la Toscana, de tal forma que hemos apostado mucho por rehabilitar viviendas en el campo enfocadas al turismo, ¿no? Es verdad que el tema del patrimonio nos está dando juego porque como a mí me preocupa mucho la innovación, esto es una cosa más, un proyecto más personal, he convencido a la UNED para crear en Alcañiz el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la UNED en Alcañiz. Eso nos va a traer a partir del curso que viene ya investigadores y gente dedicada a la investigación del patrimonio para introducir tecnología. Es decir, cómo podemos visitar un elemento con gafas o cómo se puede utilizar. Es decir, que vamos a usar drones y empezar a medir todo el patrimonio y recopilar datos. Es decir, que nuestra fortaleza es, tenemos esto y vamos a buscar todas las soluciones posibles en torno a ello. Una parte es el turismo, pero también la innovación. Y ir buscando aliados y socios para que vayan haciendo eso. Nosotros, como... Y ese es el tercer elemento. Un elemento que tiene Alcañiz positivo es que somos uno de los términos municipales más grandes de España. Entonces, como somos más grandes de España, ya tenemos mucho espacio. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues apostar por las plantas fotovoltaicas. Una planta fotovoltaica en Alcañiz ahora mismo, o sea, las plantas fotovoltaicas tenemos dos que van a empezar a funcionar en breve, una ya está y otra en breve, van a significar a un presupuesto de 16 millones de euros un ingreso adicional de 1 millón de euros. Que no está nada mal, 1 millón de euros más al año. Y eso, pues bien utilizado en innovación, en universidad, en educación, porque una parte de ese dinero lo vamos a meter en el Instituto de Innovación, en la UNED, en no sé qué, pues sé que va a empezar a traer gente, va a generar unas pequeñas semillas a futuro, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es ver cuáles son nuestras fortalezas e intentar desarrollarlas en diferentes parámetros. Es decir, que yo aquí no sé cuáles son las vuestras, no tengo ni idea. Yo digo, como las mías, las nuestras es el patrimonio, es el sector agroalimentario, es el tener mucho espacio libre para poder hacer cosas. Y con todo eso vamos desarrollando proyectos endógenos, especialmente con socios locales. Es decir, lo que intentamos es que además sea la gente de allí las que se implique, no buscamos a nadie de fuera, sino que sea con gente del territorio los que monten los negocios, los que hagan las cosas, porque al final yo siempre lo digo, si alguien de esta sala tuviera, imaginaos que tuvierais 100 millones de euros y pudierais montar una fábrica, ¿dónde la montaríais? En vuestro pueblo. Todo el mundo lo montaría en su pueblo, nadie sería un pueblo que no conoce de nada. Entonces, lo que hay que es convencer a la gente de allí de que efectivamente invierta allí y que se dedique a ello. Pero que alguien que venga de fuera, a no ser que ofrezcas algo que nadie ofrece, y eso es muy difícil, pues eso es. Entonces nosotros lo que hicimos fue también un plan estratégico, y ese plan estratégico lo hicimos hablando con alguna consultora, pero sobre todo en diálogo con todo el tejido asociativo, con agentes sociales, para ir viendo cuáles eran nuestras fortalezas, con asociaciones de turismo de allí, con empresarios, con agentes. Y hemos estado 2 años trabajando en el plan estratégico. Así que hicimos en el plan estratégico primero un diagnóstico de la economía, vimos cuáles eran nuestras empresas tractoras y las empresas subsidiarias. Así que hicimos una radiografía de las 250 empresas que había allí, por tamaño de trabajadores, cuáles eran las que tiran del carro y cuáles que no. Luego hicimos unos mecanismos por concurrencia competitiva de incentivos, de tal forma que si se internacionalizaban, si invertían en I+D, si no sé qué, les dábamos dinero. Y si no lo hacían, no. Hemos hecho elementos de formación, en digitalización junto con Cámara de Comercio para digitalizar el comercio. Así que todo es una estrategia elaborada para modernizar aquello en función de nuestras fortalezas, ¿no? Luego está la otra versión, que son nuestros vecinos de Andorra, que es donde estaba la central térmica de Andorra y las minas. Y yo creo que en ellos, y mira que el alcalde es muy amigo mío, Antonio Amador, que también es del Partido Socialista, pero creo que la actitud que están teniendo allí no es del todo correcta, porque ellos están esperando que venga alguien y monte una fábrica. Y eso es muy complicado. De vez en cuando te toca la lotería, pero una vez cada 100 años. Entonces ya les tocó una vez cuando les montaron una central térmica de Andorra, y eso la verdad que ha generado muchísimo desarrollo, pero creo que el mejor desarrollo es el desarrollo endógeno, el que genera la gente del territorio aprovechando las fortalezas, y para eso necesitas tener un diagnóstico, un plan estratégico y un conjunto de elementos para irlo haciendo, ¿no? Así que es un poco lo que esa es mi forma de proceder, ha sido esa, y la verdad es que tengo la suerte porque tengo un equipo magnífico en el ayuntamiento, ¿eh? O sea que la verdad es que los concejales que tenemos allí
son muy buenos, algunos han venido de Madrid conmigo, porque estábamos en Madrid varios y nos hemos ido para allá. Y le hemos puesto muchas ganas, pero como somos del pueblo, pues queremos desarrollar aquello. Entonces nos hemos vuelto a algunos y nos presentamos, y es lo que estamos un poco tirando el carro. La verdad es que va bien, efectivamente está subiendo la población, y no solo eso, sí que ahora mismo a día de hoy trabaja más gente ahora que cuando el boom inmobiliario. Tenemos más empleados ahora, siendo que por el camino se quedó una de las principales empresas de prefabricados con 300 trabajadores, es decir, que perdimos algunas empresas potentes en aquella crisis, pero a día de hoy trabaja más gente porque hemos desarrollado otros sectores. Bueno, quedan dos palabras. Vale, seré breve. Y Pilar, sí. Bueno, me gustaría hablar del proyecto. Sí. La necesidad del proyecto. Lo que ocurre es que han salido varias cosas de ámbitos, como por ejemplo el ámbito rural, desarrollo rural, las zonas deprimidas, las zonas desindustrializadas, etcétera, etcétera, donde realizar un proyecto supone tocar, digamos, casi una armonía. Es decir, es un proyecto siempre multivariable que exige la sincronización, que exige la creación de sinergias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es muy típico, una variable, se habla, por ejemplo, respecto al desarrollo rural, hay que bajar los impuestos. Ni es buena, ni mala, ni puede ser efectiva o no la medida. El problema es que tiene que ir acompañada de un plan que haga que esta variable, conjugada con otras muchas, dé resultados y produzca un efecto positivo. Entonces, articular un proyecto, que sería un plan, más que una cosa a veces pasa en las ciudades, es más fácil implementar un proyecto, pero implementar un plan que significa una sincronización de tocar muchísimas cosas y que necesita una organización, digamos, administrativa. Muchas veces tienes que tocar muchas cosas y que haya una cronología para que den resultado, pues es terriblemente difícil. Y por eso hay las experiencias, no solo en nuestro país, en toda Europa, zonas mineras siderúrgicas en su momento pujantes, que han tardado 40 o 50 años en tener efectos positivos, no recuperar el nivel de actividad, tener efectos positivos, hace que en estos casos ese proyecto es de una complejidad extraordinaria. No sé si... Sí, vamos, rápido porque estoy totalmente de acuerdo y lo pongo con dos ejemplos, ¿no? Yo lo primero que hice el primer mes de alcalde fue subir los impuestos, el IBI principalmente, y la gente me criticó y dije, esto es muy sencillo, ¿tú quieres que estén las calles limpias? Pues esto cuesta dinero. ¿Tú quieres que haya polideportivos? Esto cuesta dinero. Entonces, aquí hay que elegir en qué sociedad quieres vivir. ¿Quieres una sociedad con servicios públicos? Esto cuesta dinero. Entonces, lo que no puedes tener es impuestos bajos, o si no puedes pretender tener los impuestos de Botsuana y la educación de Suecia. Hay algo que no encaja. Entonces, pero esto tienes que explicarlo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es, de nuevo, en qué sociedad quieres vivir. ¿Quieres una sociedad con servicios públicos? Pues hay que pagarlos. No vienen de nada, ¿no? Y luego la segunda cosa es que transitar en el proyecto efectivamente rompe la armonía, y también lo pongo como un ejemplo. Los que estáis en los ayuntamientos sabéis que hay dos tipos de subvenciones o convenios. Los convenios nominativos, que es el que se lo das a una asociación porque tú quieres, entonces le haces así con el dedo y dices, venga, Asociación de Amigos del Melocotón, eso existe, 20.000 euros al año. Cooperativa del Cereal, como me caes mal, 0. Entonces, eso es como funciona la política. Nosotros, la verdad es que como no nos casábamos con nadie porque entendimos que teníamos un proyecto de fortaleza y que creíamos que queríamos desarrollar, dijimos, no, se acabaron los convenios nominativos. Aquí todo por concurrencia competitiva. El que lo haga mejor, para él. Y sacamos todos los convenios, especialmente los dedicados al sector agrícola, lo abrimos a todas las cooperativas de Alcañiz. ¿Y qué significó? Que unos ganaron y otros perdieron. De repente, el que recibía 20.000 ha pasado a recibir 12.000 y el que recibía 0 ahora recibe 8.000. Y claro, el lío que se ha montado es morrocotudo. Me tocó ir allí, bueno, hablar con unos, hablar con otros, todo el mundo insultándome. Pero yo lo expliqué, digo, si esto es muy sencillo, compañeros, queréis en vez de recibir 12.000, 20.000, internacionalizaros, invertir en I+D, hacer esto y esto. Hasta ahora vivís muy bien, porque como os hacían así con el dedo, recibíais y no os preocupabais nada. Luego tenía la segunda derivada, que claro, le perdían 8.000 euros, que cuando había que repartir entre todos, le salía que tenía que poner 50 euros más. Y cuando salía a la calle, el que menos llevaba un Audi Q7. Le dije, hombre, se lo dije tal cual, digo, hombre, que nos peleemos aquí por 50 euros y el que menos lleva un Audi Q7, yo me parece que está un poco descompensada la crítica, ¿no? Entonces rompe la armonía, efectivamente. Cuando tienes un proyecto rompe la armonía, porque hay gente que gana y gente que pierde.
pero cuando crees que algo es lo correcto, indistintamente de los votos, yo creo que hay que hacerlo. Además, soy optimista antropológico, entonces soy de los que cree que si haces lo correcto, al final la gente lo entiende. Pero claro, tienes que saber de nuevo los parámetros en donde quieres vivir y cómo tienes que hacer las cosas, pero es muy, ¿sabes? Lo cómodo es llegar a un sitio y no hacer nada. Te sientas y ves pasar el tiempo, y cuando acaba, si no has tocado mucho la moral a la gente, parecido. Lo que pasa es que si quieres cambiar la realidad, pues tienes que fajarte y emplearte a fondo. Desgasta más y te dicen más cosas y... Claro, aquí me conocéis menos, yo he perdido 20 kilos de que soy alcalde, entonces, es decir, que es un poco complicado esto. Entonces, tienes que trabajar mucho, es así, pero a los que nos apasiona la política como herramienta de transformación social, pues tienes que remangarte y hacer las cosas, y hacer cosas que a veces no gustan, ¿no? Pero es un poco lo que intentaba transmitir con el libro, o sea, animar un poco a esa forma de audacia, de intentar hacer cosas un poco distintas. Pilar, por favor, ya acabamos contigo. La mascarilla, no, llevo 2 cursos, no hace falta. Llevo 2 cursos hablando con la mascarilla puesta en aulas bastante grandes, entonces yo creo que ya hemos desarrollado una capacidad vocal que de aquí a la Scala de Milán. Ya sé que Kiko quiere que... Sobre todo el patrimonio, ¿no? La parte esa del patrimonio. Ya sé yo que Kiko quiere que hable de eso. Es lo mío. A ver, yo considero que el patrimonio es no solo es algo muy bonito que tenemos y que explica nuestra identidad, que es un asunto que a mí me preocupa, cómo el patrimonio se utiliza para explicar identidades, elaborar identidades, etcétera, etcétera. Es un tema que me parece bastante peligroso. Ahí lo dejo, porque el tema de las identidades me preocupa mucho. Y lo que sí considero es que, aparte de eso, que sea nuestro, nos explique, nos guste, estamos desaprovechándolo en la línea que vosotros planteáis. Hace 7 años, 5 áreas de conocimiento de la Universidad de Oviedo, propusimos crear un instituto de patrimonio en Mieres, que nos parecía el lugar adecuado, para que la Universidad de Oviedo contribuyera al desarrollo de Asturias con lo que ese grupo de investigadores e investigadoras podía hacer. Parece que ahora a lo mejor habría la posibilidad, pero ya os digo que es un proyecto antiguo, envidio muchísimo que haya un alcalde que entienda esa propuesta, porque aquí no encontramos eco, no encontramos ningún eco, es lo que hay. Pero lo que planteaba Ícaro y lo que decías tú de nuestras fortalezas, es cierto que no tenemos un patrimonio renacentista que tenéis soberbio, para que nos vamos a engañar, pero tenemos un patrimonio soberbio heredado de otro momento muy importante de nuestra historia, que es todo el que hemos heredado de la industria y la minería. Entonces ahí tenemos una fortaleza muy importante. Donde vemos descampados y ruinas, yo veo oportunidades. Y Caro ve oportunidades y Aladino ve oportunidades, las vemos. Otra cosa es que podamos aportar. Y termino diciendo lo que decía Kiko, queremos aportar. No queremos ser utilizados, ¿vale? No queremos ser utilizados, la misma línea que decía antes. Nosotros podemos aportar y tienen que ser quienes están en este momento en la acción política los que utilicen eso que queremos aportar para mejorar la sociedad. Pero claramente tiene que ser empleado, y esperaría que fuera empleado en positivo. A mí me parece muy importante lo que dices de hacer un acercamiento a las necesidades de las personas, pero claramente establecer unas prioridades y tomar decisiones. Esa es la diferencia entre el político y el demagogo. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Y entiendo que lo que más nos sobra ahora es demagogia y nos falta política efectiva. Pero es una opinión muy personal. De la mayoría de los discursos que escucho, bueno, ¿y a dónde van? Al final, con esto, ¿a dónde quieren ir y qué me están ofreciendo realmente? Entonces esa sería la diferencia.
que yo creo que realmente estabas planteando, y sería el espacio, Kiko, que yo creo que podríamos ocupar nosotros, y nos pasaría lo mismo. A lo mejor decimos cosas que a algunas personas no es lo que esperan, porque también participamos de esa idea de que la solución no es que venga una gran industria. Y los expertos de la universidad, las expertas, vamos a decir eso. La solución no va por ahí. Y va siendo hora de que se asuma como una realidad. Pero bueno, sí. Kiko, que me estoy enrollando yo, el protagonista es Ignacio, no. Y lo importante es su libro, y yo creo que... Sí, efectivamente. Entonces, sabía que querías que dijéramos esto y que nos ofreciéramos los universitarios, las universitarias, pero bueno. Es que nosotros, el patrimonio fundamental que tenemos, Urquizu, tú ya estuviste en la otra ocasión y creo que Aladino te explicó algo, es que tenemos un territorio fundamentalmente industrial y minero, y esa crisis, pues en este momento tiene una despoblación serísima. Y el tema es, lo mismo que tú presentaste es un proyecto de recuperación para Alcañiz, nosotros lo que estamos planteando, y toda esta gente que en su momento tiene una experiencia igual que tú, académica y política, porque Pilar fue concejal, Aladino fue alcalde y presidente de la mancomunidad de Valle del Nalón, que además fue elegido mayoritariamente por todos los grupos de derecha, de izquierda, porque presentaba un proyecto que generaba ilusión. Y entonces lo que se trata es de recuperar esa ilusión y intentar poner en marcha ese proyecto. Con el objetivo fundamental, eso, de, primero, mejorar y poner guapa este valle, que es una necesidad brutal, la de poner atractiva este valle, y después dar los siguientes pasos. En un plazo medio de 8 o 10 años, tener esa posibilidad de hacer. Pero bueno, para terminar, que va a terminar el protagonista, yo antes de nada, antes de pasar a comentaros las próximas actividades, que por cierto son muy interesantes, yo quiero leeros unas palabras de Irene Vallejo, que como sabéis, hasta luego, Irene Vallejo, como sabéis, escribió uno de los libros que en este momento sigue siendo un bestseller, está traducido ya incluso a varios idiomas, y sí, estuvo, además nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla con nosotros, a través de streaming, presentando este libro, ella y la Universidad de Oviedo y demás. Entonces ella dice, como utiliza tan bien las palabras, tan ajustadas, dice, para compartir, dice Irene Vallejo, para compartir y convivir hay que cultivar la escucha, necesitamos reflexiones serenas y cuidadosas, basadas sobre todo en acercar la verdad a los hechos. Yo creo que eso es un poco lo que Urquizu ha intentado transmitir en esta conferencia que nos ha dado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental de la idea que debería quedar en eso, efectivamente escuchar con reflexión y además decir siempre la verdad, porque hay que ser valiente para comentar cuando tú sabes que vas a encontrar gente que efectivamente lo único que quiere es escuchar lo que los sentimientos le están planteando y las emociones primarias, ¿no? Más que reflexiones. Bueno, entonces paso a comentaros ya las siguientes propuestas. Bueno, vamos a ver, lo primero es que el 13, el día 13, el martes, el miércoles 13, se comienza aquí un taller de innovación, de inmersión lingüística de inglés para personas que sin conocimientos previos, ¿no? Y va a estar a cargo de la profesora de inglés Teresa Martín, que lleva ya muchos años en Langreo y demás, y comienza el día 13 aquí a las 8 menos cuarto, y termina a las 9 y cuarto los miércoles hasta el 20 o 22 de junio, ¿no? Eso es una parte. Y después, el segundo acto que vamos a hacer a iniciativa también de Julio Arbesú y de otra mucha más gente, es el martes 19 de abril a las 8 de la tarde, bajo el título de Canciones frente a las guerras, en el Teatro de San Martín del Rey Aurelio, se va a hacer un conjunto de actividades
se pasa por la música, van hasta los 5 guitarristas de Cauce, por poesía, por vídeos y por distintas canciones y las intervenciones del propio alcalde y demás. El acto va a ser presentado por Enedina Suárez y bueno, esto es lo que al final va a cantar también Anabel Santiago, ¿no? Va a hacer la cantante esta asturiana muy conocida, es la que va a cerrar ella. Entonces, y el viernes 22, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Sama, tenemos la presentación de ese estudio y de ese ensayo sobre el patrimonio que ha hecho Pilar, y que bajo el título de La construcción de una imagen, el prerrománico asturiano de 1844 a 1936. Bueno, este es un ensayo muy bueno que lo reconocen y tuvo críticas muy, muy positivas, y la presentación del acto de ella va a estar por una amiga y una socia también de Cauce Nalón, que es, vamos, su amiga del alma, compañera de la y compañera también de la facultad y demás, ¿no? Noelia, ¿no? Y va a estar también la alcaldesa de Langreo, y por la fundación, que es la editora del libro, va a estar la actual gerente de eso. Entonces, ese es el tipo de actividades que tenemos ahí ahora mismo preparadas, y nada, Urquizu, si quieres dar unas palabras de... Yo agradeceros a todos que está hasta el final. Muchísimas gracias por la atención y por haberme invitado otra vez. La verdad es que es un placer, y la verdad es que en la medida de las posibilidades, siempre que invitéis, pues aquí estaré, porque es verdad que creo que hacéis una gran tarea, ¿no? Que haya una asociación dedicada justamente a dinamizar de esta forma el Langreo y las cuencas mineras. Oye, pues es de agradecer, y en lo que podamos ayudaros, pues ahí estamos. Así que muchísimas gracias a todos por la atención.